El doctor Alden Harrow, profesor emérito de lenguas clásicas en la Universidad de Miskatonic, había dedicado 47 años al estudio de civilizaciones olvidadas cuando la providencia, o algún agente más oscuro, le entregó los documentos de su difunto colega, el profesor Augustus Winthrop. Ambos mantuvieron correspondencia durante unos 15 años, intercambiando teorías sobre la pictografía presumeria y las curiosas semejanzas entre ciertos mitos polinesios y los relatos fragmentarios de ciudades mediterráneas sumergidas. Sin embargo, nada en su comunión académica había preparado a Harrow para el contenido del baúl sellado que llegó a su residencia de Arkham una tarde lluviosa de marzo de 1923. La colección resultó extensa. Diarios encuadernados en cuero, fajos sueltos cubiertos por la mano acalambrada de Winthrop, recortes de periódico de publicaciones desconocidas y, lo más inquietante, una serie de bocetos al carboncillo que representaban geometrías que parecían retorcerse bajo la vista. Pero fue el objeto envuelto en hule en el fondo del baúl lo que despertó la inmediata y reticente fascinación de Harrow. Al retirar la tela, se quedó sin aliento de una forma indecorosa para un hombre de su talante erudito. El ídolo medía unos 18 centímetros de altura, tallado en una piedra de color negro verdoso que parecía absorber la luz de la lámpara en lugar de reflejarla. Su forma desafiaba cualquier descripción sencilla. Una cabeza bulbosa y octoidea coronada con apéndices retorcidos, un cuerpo hinchado de estructura indeterminada y apéndices que sugerían tentáculos y extremidades con garras en su terrible ambigüedad. La artesanía era exquisita, pero a la vez completamente extraña. Las proporciones, de alguna manera erróneas, eran indescriptibles para las matemáticas. Lo más inquietante eran los símbolos tallados en su base, caracteres que no se parecían a ningún idioma que Harrow hubiera encontrado en 4 décadas de investigación filológica, pero que parecían latir con una malevolencia casi palpable. La nota adjunta de Winthrop, fechada apenas unos días antes de su muerte, por lo que las autoridades calificaron de apoplejía repentina, resultó igualmente inquietante. La mano que la había escrito mostraba signos de extrema agitación y las letras a menudo se volvían ilegibles. Harrow, ya no puedo soportar este conocimiento solo. El ídolo me llegó por canales que no me atrevo a especificar, recuperado de los restos de un marinero fallecido que navegó por el Pacífico Sur. Desde su llegada, mis noches han estado plagadas de visiones de tal horror cósmico que temo por mi propia cordura. Sueño con vastas ciudades bajo las olas, con arquitecturas que imitan el espacio euclidiano, y con una presencia, una conciencia de tal magnitud que toda nuestra civilización es solo un destello momentáneo en su conciencia eterna. Los cultistas dicen la verdad, Harrow. Él espera bajo el mar, y cuando las estrellas se alineen en su antigua configuración, se alzará para reclamar su dominio sobre esta insignificante esfera que llamamos Tierra. He recopilado toda mi investigación, todos los testimonios y fragmentos que he reunido. Estúdialos si te atreves, pero recuerda que algunos conocimientos tienen un precio terrible. Los sueños están empeorando. Escucho su llamada incluso de vigilia, un sonido bajo y reverberante que parece emanar de las profundidades del océano. Fangului Maglunaf. Pero no debo volver a escribir esas palabras. Quémalo todo, amigo mío, o arriésgate a unirte a mí en este descenso al terror cósmico. La nota terminaba con un garabato ilegible, como si Winthrop hubiera sufrido un ataque mientras escribía. Harrow, quien había asistido al funeral de su colega en Providence apenas 2 semanas antes, ahora se encontraba reconsiderando la explicación oficial del fallecimiento del hombre. El rostro que había vislumbrado en aquel ataúd de Cauba se había distorsionado, en una expresión de horror tan profundo que el director de la funeraria le había aconsejado no verlo abiertamente. A pesar de la súplica de Winthrop de destruir los materiales, Harrow se vio incapaz de acceder. El instinto académico, esa insaciable sed de comprensión que había dominado toda su vida profesional, no le permitía arrojar tales artefactos a la hoguera sin comprender primero su significado. Pasó esa primera noche examinando los diarios, que detallaban la caída de Winthrop en una obsesión que claramente había consumido sus últimos meses. Las primeras entradas hablaban de indagaciones antropológicas rutinarias, entrevistas con marineros recién regresados del Pacífico, correspondencia con etnólogos que estudiaban religiones primitivas en los rincones más remotos del planeta. Pero poco a poco surgió un patrón a partir de estas fuentes dispares. Winthrop había comenzado a notar elementos recurrentes en culturas separadas por vastos océanos y milenios, referencias a una ciudad sumergida de proporciones ciclópeas, la adoración de un ser descrito como el durmiente, el soñador de las profundidades y señor de Reliat. Lo más inquietante era la coherencia con la que los informantes describían la forma física de esta entidad, siempre la misma configuración general,
cabeza octópica, cuerpo enorme y esa terrible sugerencia de alas que no eran exactamente alas. Al amanecer en Arkham, proyectando su tenue luz a través de las ventanas del estudio, Harrow se encontró contemplando el ídolo con una intensidad que rozaba la compulsión. El objeto parecía ejercer una fuerza gravitacional sobre sus pensamientos, atrayendo su atención hacia sus repulsivos contornos incluso cuando intentaba concentrarse en los materiales escritos. Experimentó la inquietante certeza de que no se trataba de una mera representación mitológica, ni de una fantasía artística nacida de una superstición primitiva. El escultor que había creado esta abominación había trabajado a partir de la observación directa. Había contemplado el rostro real de la cosa que representaba. La mano del profesor tembló levemente al tomar el teléfono para cancelar sus clases matutinas. Comprendió, con una claridad que le heló los huesos, que su vida había cambiado para siempre. El cómodo mundo del discurso y el debate académico se había desgarrado, revelando bajo él un abismo de horror cósmico contra el cual el conocimiento humano no ofrecía defensa alguna. Sin embargo, no podía apartarse. Un magnetismo terrible, ya emanara del propio ídolo o de los recovecos más oscuros de su propia psique, lo impulsaba a realizar investigaciones que presentía que solo lo llevarían a la locura o algo peor, antes de retirarse a unas horas de sueño intranquilo. Harrow anotó en su diario lo que se convertiría en una crónica meticulosa de su descenso al conocimiento prohibido. Describió el ídolo con minucioso detalle, midió sus dimensiones e intentó transcribir fonéticamente los extraños caracteres que adornaban su base. Estos ejercicios académicos le proporcionaron cierto consuelo, un frágil baluarte de racionalidad contra la marea de terror que amenazaba con abrumar su razón. Pero incluso mientras escribía, no podía evitar la sensación de que el ídolo lo observaba con sus ojos inexpresivos y tallados, que en algún lugar de las profundidades sin luz del océano, algo vasto y terrible se agitaba en su letargo de milenios, consciente de algún modo de este nuevo custodio de su imagen. La lluvia continuó durante toda la noche, golpeando las ventanas con un ritmo que parecía casi premeditado, casi como el eco lejano de cánticos que llamaban a través de vastas extensiones de tiempo y espacio. Y en esos breves instantes, antes de que el agotamiento lo venciera, Harrow habría jurado haber oído, bajo la percusión de la lluvia, un sonido más profundo, un pulso grave y resonante que parecía surgir de la misma roca que se alzaba bajo Arkham, como si la tierra misma respirara a un ritmo lento y terrible con algo que moraba muy por debajo de la superficie del mundo despierto. Las semanas posteriores a la herencia de los materiales de Winthrop por parte de Harrow presenciaron una transformación en el carácter del profesor que no pasó desapercibida para sus colegas de la Universidad de Miskatonic. Si antes se mostraba cordial, deseoso de participar en disputas departamentales sobre los cambios consonánticos fenicios o la datación de las tablillas minoicas, ahora evitaba la compañía, corriendo por los pasillos resonantes con la mirada fija en el suelo, murmurando para sí mismo de una manera impropia de un hombre de su nivel académico. Sus clases, antes modelos de exposición erudita, se convirtieron en distracciones en las que ocasionalmente se detenía a mitad de frase, con expresión distante, como si escuchara sonidos que solo él podía oír. La investigación de Harrow sobre el ídolo le consumió cada hora del día. Comenzó abordando el asunto con su habitual rigor académico, buscando esclarecimiento a través de los cauces adecuados de la investigación académica. Envió cartas a colegas de todo el mundo civilizado, especialistas en culturas de las islas del Pacífico, expertos en artefactos precolombinos americanos, autoridades en las religiones mistéricas del antiguo Mediterráneo. Cada correspondencia incluía bocetos detallados del ídolo y transcripciones minuciosas de los símbolos tallados en su base, acompañadas de preguntas deliberadamente vagas, diseñadas para evitar revelar el alcance de su creciente obsesión. Las respuestas, al llegar, resultaron uniformemente inquietantes. El profesor Angel, de la Universidad de Brown, un respetado antropólogo que había estudiado los cultos de Cargo de Melanesia, respondió con evidente reticencia. Su carta, que llegó a mediados de abril, presentaba señales de haber sido redactada una y otra vez, con frases tachadas y reescritas con una letra cada vez más agitada. Doctor Harrow, debo confesar que su boceto ha despertado recuerdos que esperaba dejar latentes. Durante mi expedición a las islas hace unos 12 años, me encontré con nativos que hablaban en voz baja de un sacerdote hundido de las profundidades, o una entidad cósmica que, según ellos, había gobernado la Tierra en la era anterior al ascenso de la humanidad. El fervor religioso con el que consideraban a este ser, si es que ser es el término adecuado, desafiaba todo análisis racional. Caían en estados de trance durante los cuales afirmaban recibir visiones del Dios durmiente, sueños de ciudades bajo el océano donde el tiempo fluye de forma diferente
y las geometrías obedecen a leyes desconocidas para las matemáticas terrestres. Descarté estos relatos como la habitual mezcla de superstición y fantasía inducida por el aislamiento. Pero su ídolo, el parecido con ciertos objetos ceremoniales que observé, es demasiado preciso para ser casualidad. Debo preguntar para su tranquilidad qué propósito espera lograr con esta investigación. He llegado a creer que algunos conocimientos debían permanecer enterrados. Del doctor Helmut von Junst, desde Dresde, llegó una respuesta aún más críptica, escrita en una combinación de alemán y latín, como si el autor temiera incluso plasmar ciertos conceptos en una sola lengua vernácula. Von Junst, cuyo controvertido trabajo sobre cultos prohibidos lo había marginado de los círculos académicos convencionales, escribió sobre su encuentro con imágenes similares en el curso de su estudio de las religiones mistéricas prearias. Hizo referencia a un texto llamado Manuscritos Pnacóticos, supuestamente preservada de forma fragmentaria en ciertos monasterios de Asia Central, que hablaban de los ancianos que descendieron de estrellas distantes en el pasado primigenio de la Tierra y establecieron vastas ciudades por todo el planeta. Estas entidades, según von Junst, poseían conocimientos y poderes que hacían que la civilización humana pareciera tan insignificante como un hormiguero, y su partida o entierro se había registrado en las mitologías de docenas, de culturas antiguas como momentos de retirada, divina o el fin de épocas doradas. Lo más inquietante fue la postdata, que von Junst añadió con su letra apretada. El culto sobrevive, Harrow. Tengo pruebas de su persistencia en la era moderna, oculto en los rincones más remotos del mundo. Esperan el momento de su despertar, cuando las estrellas recuperen su antigua configuración y aquel que duerme en Reliat se levante para reclamar su trono. Te ruego que abandones esta indagación. Las consecuencias de tal conocimiento ya se han cobrado mentes más grandes que las tuyas o las mías. Sin embargo, fue la respuesta del Dr. William Channing Webb, profesor jubilado de antropología que había realizado un extenso trabajo de campo en Groenlandia décadas antes, la que impactó a Harrow con la mayor fuerza de revelación y terror. Webb, que ahora vivía semirrecluido en una granja en Vermont, escribió extensamente sobre una experiencia que había documentado pero nunca publicado, un encuentro con un remoto asentamiento inuit cuyas tradiciones chamánicas incluían el culto a una deidad submarina a la que llamaban Tornarsuk, aunque Webb creía que este nombre era simplemente una corrupción lingüística de algo mucho más antiguo y terrible. Webb describió su participación en una de sus ceremonias, durante la cual los miembros de la tribu reunidos entraron en un estado de trance comunitario y comenzaron a cantar en un idioma que no se parecía en nada a ningún dialecto inuit. Los fonemas que producían, según Webb, parecían ignorar por completo el habla normal, resonando en el cráneo del oyente como si surgieran de dentro y no de fuera. Había intentado transcribir estos sonidos y las sílabas que registró, Fonglui Melwen Naf, Xila, Reliat, Ugahnagel Ftakn, guardaban una inconfundible similitud con frases que Harrow había encontrado dispersas en las notas de Winthrop. La traducción que me ofrecieron, escribió Webb, fue esta. En su casa de Reliat, el durmiente espera soñando. El chamán que me explicó esto habló de una época inmemorial, cuando el durmiente y los suyos construyeron sus ciudades en la tierra y el fondo del océano, estructuras de una escala tan enorme que civilizaciones humanas enteras podían existir como mero molde sobre sus cimientos. Entonces sobrevino una catástrofe cósmica. Si fue puramente natural o resultado de una guerra con otras entidades estelares, mi informante no pudo o no quiso especificarlo. Las grandes ciudades se hundieron bajo las olas, y los antiguos quedaron sellados en sus tumbas submarinas, vivos pero latentes, a la espera de la alineación astronómica precisa que les permitiera volver a la existencia activa. El culto persiste, Harrow, porque ciertos individuos sensibles siguen recibiendo comunicaciones oníricas de las entidades durmientes, experimentando visiones que los impulsan a reunirse, a cantar las antiguas fórmulas y a esperar el día de la resurrección. Webb concluyó su carta con una advertencia que atormentaría a Harrow durante los meses restantes. Si posee algún artefacto físico relacionado con este culto, le imploro que se deshaga de él de inmediato. Estos objetos parecen funcionar como conductores de las emisiones oníricas de las entidades durmientes. Desde que llegó su carta, he experimentado visiones nocturnas inquietantes, ciudades ciclópeas que surgen de aguas oscuras, la sensación de una vasta y terrible conciencia rozando mi mente como el tentáculo de un leviatán de las profundidades marinas. Destruye el ídolo, Harrow. Quémalo. Arrójalo a las aguas más profundas que encuentres, pero libérate de su influencia antes de que sea demasiado tarde. Pero Harrow no podía obedecer, aunque lo hubiera deseado. El ídolo se había convertido en el centro de toda su existencia.
Su terrible belleza consumía sus pensamientos de día e invadía sus sueños de noche. Se sentía atraído repetidamente a su estudio, obligado a sentarse ante él durante horas, examinando las imposibles curvas de su forma, trazando los símbolos tallados en su base con un dedo que temblaba de fascinación y repulsión a partes iguales. Sus colegas académicos comenzaron a evitarlo por completo. El director de su departamento, el profesor Armitage, lo visitó una tarde de finales de abril aparentemente para hablar sobre el plan de estudios del trimestre de otoño. Pero Harrow percibió la preocupación en los ojos del viejo erudito, en cómo su mirada se movía nerviosamente por el estudio, deteniéndose en el ídolo que ahora ocupaba un lugar destacado sobre el escritorio. Alden, empezó Armitage con cautela. Hay ciertas investigaciones que, una vez iniciadas, solo conducen a la oscuridad. He vivido lo suficiente para saber que algunos libros es mejor dejarlos sin abrir, y algunos artefactos es mejor dejarlos enterrados. Sea lo que sea que hayas heredado del pobre Winthrop. Conocimiento, interrumpió Harrow, perturbado al percibir el tono febril de su propia voz. He heredado el conocimiento, Armitage. El conocimiento de un cosmos mucho más vasto y terrible de lo que nuestros cómodos paradigmas académicos nos permiten reconocer. ¿Sabes qué yace bajo la superficie del océano? No solo peces y bosques de algas, no solo los estratos geológicos que nuestros naturalistas catalogan con tan autocomplaciente certeza. Hay ciudades ahí abajo, Armitage. Ciudades que anteceden a la civilización humana por millones de años. Y en esas ciudades esperan, sueñan, y sus sueños se extienden a través del abismo para tocar mentes susceptibles, llamándonos, preparándonos para... La voz de Armitage era cortante. El tono de un hombre acostumbrado a mandar. No quiero oír esos desvaríos. Hablas como un hombre dominado por la monomanía. Alden. Insisto en que te tomes una excedencia, consultes a un médico. Quizás pases unas semanas en un sanatorio donde... Pero Harrow ya se reía. Un sonido sin alegría que rozaba la histeria. ¿Un sanatorio? ¿Y qué quieres que les diga a los alienistas, Armitage? Que he contemplado el abismo de la verdad cósmica y he descubierto que las pretensiones de importancia de la humanidad se revelan como un engaño ridículo. ¿Que no somos más que motas momentáneas de conciencia en un universo indiferente gobernado por entidades cuya mera existencia se burla de nuestras filosofías y religiones? No, amigo mío. Continuaré mi investigación. Debo continuarla, porque presiento que el tiempo se acorta. Las estrellas se están alineando, Armitage. He consultado cartas astronómicas, calendarios antiguos conservados en archivos que la mayoría de los eruditos descartan como supersticiones absurdas. Y todos apuntan a la misma conclusión, que se acerca la hora del despertar. Armitage partió esa noche profundamente preocupado, y en menos de una semana, la administración universitaria le concedió a Harrow una licencia indefinida, alegando preocupación por su salud mental. El profesor recibió la noticia con indiferencia. Había superado la necesidad de afiliación institucional, las insignificantes preocupaciones de la política académica. Su investigación había entrado en una nueva fase, una que no requería instalaciones de laboratorio ni acceso a la biblioteca, pues el conocimiento que buscaba le llegaba por otros canales. Los sueños habían comenzado en serio. Vívidas visiones nocturnas con una claridad y coherencia que superaban cualquier sueño normal. Noche tras noche, Harrow se encontraba de pie sobre vastos pavimentos de piedra verde, contemplando estructuras monolíticas cuya arquitectura desafiaba cualquier principio de la ingeniería humana. Los edificios se alzaban en ángulos que parecían cambiar según la posición del observador. Sus superficies cubiertas de bajorrelieves que representaban escenas de horror cósmico. Vastas entidades descendiendo de las estrellas, la construcción de ciudades imposibles, la adoración y los sacrificios ofrecidos por criaturas que no eran ni humanas ni completamente alienígenas. Y siempre, en el centro de estas visiones oníricas, percibía la presencia del durmiente, una conciencia de tal magnitud que el simple roce con su periferia amenazaba con destrozar su cordura por completo. Despertaba de estos sueños empapado en sudor, con el corazón acelerado, la mente llena de impresiones de magnitud y antigüedad que reducían la historia humana a una insignificante nota a pie de página en una crónica que abarcaba eones. Durante un episodio particularmente vívido, Harrow soñó que se encontraba a la entrada de un templo colosal, cuyas puertas estaban selladas con cadenas de un metal negro que parecía absorber la luz. Desde dentro provenía un sonido, una pulsación profunda y rítmica que reconoció como respiración, pero una respiración a una escala tan vasta que cada inhalación y exhalación debía durar horas o días en tiempo normal. Y entonces, con un terror que trascendía la simple pesadilla, comprendió que la entidad onírica interior era consciente de su presencia,
que su conciencia había sido detectada, examinada y, lo más horroroso de todo, recibida como una voz más en el coro de cultistas y locos de todo el mundo que aguardaban el día de su resurrección. Despertó de este sueño y se encontró de pie en su estudio, todavía en pijama, sosteniendo el ídolo ante él con ambas manos. La sensación de su superficie fría y ligeramente aceitosa contra las palmas lo llenó de repulsión, aunque una compulsión más profunda le impedía soltarlo. Y en ese momento, Harrow comprendió con absoluta certeza que ya no era el dueño de sus propias investigaciones. Se había convertido en un mero instrumento de un vasto e incomprensible designio, un designio que se había estado gestando desde mucho antes de que los ancestros de la humanidad descendieran de los árboles, y que continuaría mucho después de que la humanidad se extinguiera. El ídolo parecía latir en sus manos. Sus rasgos tallados parecían momentáneamente cambiar y retorcerse en la penumbra del amanecer. Y desde algún lugar muy por debajo de Arkham, desde profundidades que podrían extenderse hasta el mismísimo manto de la tierra, Harrow oyó o imaginó oír ese mismo latido rítmico, esa respiración de algo vasto y paciente, contando los eones hasta que las estrellas se alinearan de nuevo y las puertas de Reliat se abrieran para liberar a su temible habitante en un mundo desprevenido. A principios de mayo, el estado de Harrow se había deteriorado tanto que incluso su más leal ama de llaves, la señora Abernathy, consideró despedirlo. El profesor dormía solo a intervalos irregulares, y a menudo se le encontraba vagando por los pasillos de su casa antes del amanecer, murmurando fragmentos de ese lenguaje indescriptible que había encontrado en su investigación. Sus comidas permanecían prácticamente intactas, y su aspecto adquirió un aspecto demacrado y atormentado que escandalizaba a los pocos visitantes que aún lo visitaban. Pero lo más inquietante eran los dibujos. Las paredes del estudio estaban cubiertas de bocetos, representaciones al carboncillo de arquitecturas imposibles, vastas vistas submarinas y figuras cuyas proporciones desafiaban la razón anatómica. Harrow los producía durante la noche, aparentemente en estados de semiconciencia, sin un recuerdo claro de su creación al despertar. Sin embargo, poseían una terrible consistencia, cada uno profundizando en temas establecidos en obras anteriores, construyendo gradualmente un léxico visual de horror cósmico que habría llevado a un hombre más cuerdo a destruirlos de inmediato. Los propios sueños habían evolucionado más allá de meras visiones, convirtiéndose en experiencias que poseían toda la riqueza sensorial de la realidad despierta. Harrow se encontró no solo observando la ciudad sumergida, sino habitándola, recorriendo sus imposibilidades geométricas con una libertad de movimiento que sugería que no era un mero producto de su mente dormida. Exploró vastas plazas donde el pavimento parecía curvarse hacia arriba desafiando la gravedad. Subió escaleras que subían y bajaban simultáneamente. Penetró en edificios cuyos interiores eran más grandes de lo que sus exteriores podían contener. Arquitectura de la ciudad funcionaba según principios que su formación en formas clásicas no le había preparado para comprender. Los muros se encontraban en ángulos que no eran ni perpendiculares ni paralelos, sino que parecían ocupar un estado intermedio que asaltaba la vista y perturbaba el oído interno. Pilares que deberían haber sido portantes parecían en cambio decorativos, mientras que estructuras de aspecto increíblemente frágil sostenían edificios enteros de proporciones ciclópeas. La misma piedra con la que se construyó la ciudad poseía una cualidad inquietante, de un verde negruzco y ligeramente fosforescente, cubierta de una pátina que sugería una inmersión en agua salada durante periodos que abarcaban eras geológicas. Lo más inquietante fue darse cuenta de que no estaba solo en sus andanzas nocturnas. Otras figuras se movían por la ciudad onírica, aunque Harrow no pudo determinar si eran compañeros soñadores, manifestaciones de su propia psique fracturada o algo completamente distinto. Algunas parecían parcialmente transparentes, sus formas oscilaban como reflejos en el agua. Otras poseían una solidez que paradójicamente parecía más real que la ciudad misma. Estos vagabundos oníricos le prestaban poca atención, pero de vez en cuando alguno se volvía a mirarlo, con ojos que transmitían una terrible conciencia, la comprensión de que compartían una experiencia que trascendía lo meramente onírico. Durante un episodio, particularmente vívido, Harrow se encontró con un artista, un joven con el aspecto tísico de un bohemio, que se encontraba frente a un enorme bajorrelieve con un cuaderno de bocetos en la mano. La pared representaba una escena histórica, el descenso de los antiguos desde las estrellas, intuyó Harrow, su llegada a una tierra precámbrica donde aún no existía vida más allá de las formas acuáticas más primitivas. El artista se volvió hacia él y le habló, aunque no estaba claro si las palabras fueron vocalizadas o transmitidas directamente a la mente de Harrow. «Tú también lo sientes, ¿verdad?», dijo el joven. «La llamada,
Llevo meses soñando con este lugar. Me ha impulsado a crear obras que los galeristas se niegan a exponer, que los críticos descartan como producto de una imaginación enfermiza. Pero es real, ¿no? Todo esto. La ciudad, las formas que se mueven más allá de la percepción, la sensación de esperar a que ocurra algo vasto y terrible. He conocido a otros que sueñan de forma similar. Nos reconocemos a la luz del día, unidos por visiones compartidas. Hay un escultor en París, un compositor en Viena, un poeta en Providence. Todos canalizamos algo que no comprendemos del todo, algo que nos utiliza como instrumentos para propagar su mensaje por todo el mundo consciente. Antes de que Harrow pudiera responder, el sueño sufrió una transformación. La ciudad, que hasta entonces había permanecido estática a pesar de sus imposibilidades arquitectónicas, se estremeció de repente. Un temblor recorrió la piedra verde, y Harrow percibió movimiento en la enorme estructura que dominaba el centro de la ciudad. Un edificio sin ventanas de proporciones tan colosales que al principio lo confundió con una montaña. Las grandes puertas, selladas desde tiempos inmemoriales, crujieron con un sonido que resonó en los huesos de Harrow. Y desde dentro llegó esa pulsación, esa respiración, esa sensación de algo inmenso que se despertaba de un sueño eterno. Se despertó gritando, con la voz ronca y el camisón empapado de sudor. El ídolo reposaba sobre su mesita de noche donde solía guardarlo. Sus rasgos tallados parecían burlarse de su terror. Afuera el amanecer despuntaba sobre Arkham, pero la normalidad de la luz matutina no disipaba el temor que se había instalado en su alma como hielo en aguas invernales. Las investigaciones posteriores de Harrow revelaron que su experiencia distaba mucho de ser única. Mediante una indagación minuciosa, evitando mencionar directamente los sueños, descubrió un sorprendente número de personas que habían experimentado visiones nocturnas similares durante el mismo periodo. El Dr. Wilcox, un joven escultor que conoció en la inauguración de una galería en Boston, confirmó haber soñado con ciudades submarinas cuya geometría desafiaba el espacio convencional. Los modelos de arcilla del hombre, expuestos en la exposición, presentaban un inquietante parecido con elementos que el propio Harrow había esbozado durante sus periodos de creación sonámbula. Comenzó a finales de febrero, explicó Wilcox, con un aire que evocaba a un hombre que había renunciado a racionalizar sus experiencias. Al principio dijeron que tenía fiebre, pero las visiones persistieron tras mi recuperación. Sueño con vastos espacios bajo el océano, con arquitecturas que parecen retorcerse con vida interior. Y hay una presencia, una consciencia tan enorme que la mera percepción de sus límites amenaza con aniquilar la propia identidad. He hablado con otros artistas que reportan fenómenos similares. Sea lo que sea que esté causando estos sueños, profesor, parece estar afectando a personas creativas de todo el mundo, todas con los mismos sueños imposibles. La investigación de Harrow desveló relatos de fuentes aún más lejanas. Un recorte de periódico de Nueva Orleans, enviado por un corresponsal al tanto de sus pesquisas, describía comportamientos extraños entre marineros recién llegados de viajes por el Pacífico. Estos hombres hablaban de pesadillas compartidas, de ser llamados por voces que emanaban de las profundidades del océano, de sentir algo enorme que se agitaba en su letargo milenario. Varios habían sido internados en manicomios y sus delirios se habían descartado como consecuencias previsibles del aislamiento y el ron. Pero la coherencia de sus relatos, la recurrente imaginería de ciudades submarinas y dioses durmientes, sugería algo mucho más inquietante que un simple delirio colectivo. Gracias a sus contactos en la comunidad psiquiátrica, Harrow se enteró de un preocupante aumento de casos de sueños simultáneos. Pacientes en instituciones a cientos de kilómetros de distancia experimentaban visiones nocturnas idénticas durante las mismas noches. El fenómeno había sido observado por alienistas, pero lo descartaron como coincidencia o resultado de ansiedades culturales compartidas en la posguerra. Sin embargo, cuando Harrow examinó las fechas de estos episodios, descubrió que coincidían exactamente con sus propias experiencias oníricas más vívidas y, lo que es aún más inquietante, con ciertas configuraciones astronómicas que había estado rastreando en su investigación. El patrón se volvió innegable. Durante los periodos en que estrellas específicas alcanzaban posiciones particulares con respecto a la Tierra, configuraciones que ocurrían solo a intervalos que abarcaban siglos o milenios, los sueños se intensificaban globalmente. Personas sensibles, ya fueran artistas, locos o eruditos en busca de conocimiento prohibido, se vieron atraídos a visiones compartidas de la ciudad sumergida y su terrible habitante. Era como si la entidad durmiente poseyera la capacidad de transmitir sus sueños a vastas distancias, tocando mentes susceptibles y preparándolas, reclutándolas en un ejército inconsciente de devotos que aguardaban el momento de su resurrección. Harrow recopiló sus hallazgos en una crónica sistemática, correlacionando relatos de sueños con datos astronómicos,
registros históricos de fenómenos similares y los testimonios de supervivientes de cultos con los que había logrado contactar mediante anuncios periodísticos cuidadosamente redactados. El documento resultante pintó una imagen de horror cósmico que habría resultado risible de no haber estado respaldada por pruebas tan contundentes. Una entidad de inmenso poder yacía latente bajo el Océano Pacífico, prisionera en la ciudad hundida de Reliad, aguardando el momento preciso en que las estrellas se alinearan de tal manera que debilitaran los sellos que la rodeaban. Y a medida que se acercaba ese momento, 100 años, meses o semanas, Harrow no pudo determinarlo. Los sueños de la entidad se volvían más vívidos, extendiéndose para infiltrarse en las mentes dormidas de la humanidad con creciente frecuencia e intensidad. Las implicaciones eran asombrosas. Si los sueños seguían intensificándose, si más individuos compartían conscientemente las visiones del Dios durmiente, el resultado podría ser una epidemia global de locura, un colapso total de la realidad consensuada a medida que la humanidad se percatara de verdades demasiado vastas y terribles para que la psique humana pudiera asimilarlas. Y si la propia entidad despertara, se liberara de su prisión submarina y resurgiera para caminar sobre la tierra. Harrow no pudo completar la idea. Su investigación lo había llevado al borde de un abismo cuyas profundidades no se atrevía a contemplar. Sin embargo, aun reconociendo el peligro de profundizar en este conocimiento, se vio incapaz de cesar sus investigaciones. La compulsión que lo había dominado desde que vio el ídolo por primera vez no hizo más que intensificarse, impulsándolo con un impulso que parecía provenir de fuera de su propia voluntad. Estaba atrapado en una corriente, arrastrado por fuerzas que no podía comprender ni resistir, arrastrado inexorablemente hacia una confrontación con verdades que destrozarían todo lo que había creído sobre la naturaleza de la realidad y el lugar de la humanidad en ella. En la noche del 15 de mayo, Harrow tuvo un sueño tan nítido e intenso que se preguntó si realmente había dormido. Se encontró de pie en los escalones del gran templo con las enormes puertas entreabiertas. A través de la abertura se filtraba una luz que no era luz, un resplandor fosforescente que parecía emanar de regiones más allá del espacio normal. Y desde dentro, amplificado a un volumen que amenazaba con reventarle los tímpanos, llegaba esa pulsación, esa respiración, ahora acompañada de un sonido que bien podría haber sido un cántico o la vocalización natural de algo para lo que el lenguaje humano no tenía términos adecuados. La necesidad imperiosa de entrar, de contemplar el rostro del dios soñador, se volvió abrumadora. Harrow sintió que su yo onírico avanzaba, subiendo los últimos escalones, extendiendo la mano para abrir aún más la gran puerta. Pero en el mismo umbral, algo en su interior se reveló, un último baluarte de cordura que se negaba a ser violado. Despertó con una violencia que lo hizo caer de la cama. Su grito resonó por la silenciosa casa. La señora Abernathy lo encontró una hora después acurrucado en un rincón de su estudio, meciéndose y murmurando en ese idioma inefable. El ídolo yacía hecho añicos en el suelo, donde aparentemente lo había lanzado contra la pared. Pero incluso roto en una docena de pedazos, conservaba su poder maligno. Los fragmentos parecían latir con su propio ritmo interno, al compás del latido que Harrow aún percibía resonando a través de las tablas del suelo desde profundidades desconocidas. La destrucción del ídolo no le trajo ningún alivio a Harrow. De hecho, la distribución de sus fragmentos pareció amplificar su influencia en lugar de disminuirla, como si al romperlo se hubieran liberado en lugar de contener las fuerzas malignas que el artefacto transmitía. En contra de su buen juicio, el profesor reunió los pedazos en una caja forrada de plomo, que luego guardó en el sótano de su casa. Sin embargo, incluso a través de las capas de tierra y metal, seguía sintiendo su presencia. Un pulso constante de maldad que coloreaba cada momento de vigilia e invadía cada intento de dormir. Fue durante este periodo de creciente deterioro mental que las investigaciones de Harrow dieron un giro inesperado. Entre los documentos que Winthrop le había legado, descubrió un archivo con recortes de periódico e informes policiales sobre las actividades de lo que las autoridades inicialmente habían descartado como grupos aislados de excéntricos religiosos. Pero al examinarlos en conjunto, estos relatos revelaron la existencia de un culto extendido y altamente organizado, dedicado a la adoración de la misma entidad, que Harrow había visto en sus sueños. El primer informe data de Noty 1907 y describe una redada policial en una remota comunidad pantanosa de Luisiana. Las autoridades, en respuesta a quejas sobre disturbios nocturnos, descubrieron una reunión de casi 100 personas que participaban en lo que los testigos describieron como ritos orgiásticos del más depravado carácter. Los participantes, de diversos orígenes étnicos y sociales, cantaban en un idioma difícil de identificar, realizando movimientos rituales alrededor de un tosco ídolo de piedra que se parecía. A Harrow le temblaban
las manos al leer esto. Al mismo, artefacto que ahora yacía roto en su sótano. Policía había arrestado a varios participantes y confiscado diversos utensilios rituales, incluido el ídolo. Pero había resultado imposible interrogar coherentemente a los prisioneros. Hablaban con acertijos y frases fragmentarias, volviendo siempre a ciertos temas recurrentes. El dios dormido, la ciudad sumergida, el momento del despertar cuando las estrellas estarían a su favor. Varios habían sido internados en manicomios, donde sus delirios continuaron sin cesar hasta que la muerte los reclamó. En un caso, apenas unas semanas después de su encarcelamiento, el hombre aparentemente murió de miedo sin explicación fisiológica para su fallecimiento. Lo más inquietante fue el testimonio del aparente líder del culto, un anciano mestizo que se identificó como Castro y afirmó descender de antiguos sacerdotes que sirvieron a los antiguos en una época anterior a la civilización humana. Durante el interrogatorio, realizado, según el informe con lamentable vigor, Castro relató una cosmogonía de implicaciones tan blasfemas que el transcriptor dejó de escribir varias veces, como si las palabras mismas poseyeran un poder corruptor. Habló de entidades de estrellas lejanas que colonizaron la Tierra hace miles de millones de años, estableciendo vastas ciudades por todo el globo y bajo sus océanos, gobernando un mundo que aún se enfriaba desde su formación. Estos antiguos, afirmaba Castro, poseían conocimientos y habilidades que los convertían en dioses, según cualquier definición que la humanidad pudiera adoptar. Habían moldeado la vida misma, creando razas de servidores para atender sus necesidades y realizando experimentos que dieron origen a los procesos evolutivos que eventualmente producirían a la humanidad. Pero no eran inmortales, y cuando alguna catástrofe cósmica, ya fuera natural o resultado de una guerra con otras entidades estelares, alteró la posición cósmica de la Tierra, se vieron obligados a hibernar, encerrándose en sus ciudades a la espera de que las configuraciones astronómicas volvieran a ser favorables para su existencia. La principal de estas entidades era una a la que Castro se refería como el sumo sacerdote de los antiguos, aunque no estaba claro si esta designación indicaba una función religiosa real o simplemente la autoridad suprema. Este ser yacía prisionero en la ciudad hundida de Relyat, en algún lugar de la vasta extensión del Pacífico Sur, soñando a través de los eones y enviando sus visiones para tocar las mentes de los humanos sensibles. El culto existía para mantener vivo el conocimiento de la existencia de los antiguos, para mantener los rituales y fórmulas que serían necesarios cuando llegara el momento del despertar, y para preparar a la humanidad para el regreso de sus antiguos maestros. En su casa de Relyat, había cantado Castro repetidamente: «El durmiente espera soñando. Cuando las estrellas estén en su sitio, se levantará de su tumba y las ciudades de los hombres conocerán su paso. Somos sus siervos a través de los siglos, los guardianes de la llama, las voces que claman en la oscuridad para apresurar su regreso». El informe concluía con una nota que indicaba que Castro y varios otros prisioneros habían muerto en circunstancias misteriosas antes del juicio, mientras que otros se habían retractado de sus testimonios y habían sido liberados. El ídolo y los objetos rituales confiscados se habían almacenado en los depósitos de pruebas de la policía, donde aparentemente ejercieron una influencia tan perturbadora sobre los oficiales encargados de custodiarlos, que finalmente fueron destruidos, y el asunto quedó oficialmente olvidado. Pero este fue solo un incidente. El análisis de Harrow de los archivos de Winthrop reveló informes similares de todo el mundo. Un culto descubierto en las tierras árticas compuesto por pueblos inuit y colonos escandinavos degenerados, que adoraban a un ser al que llamaban el soñador del hielo. Una comunidad en las montañas del centro de China, practicantes de tradiciones prebudistas que involucraban deidades submarinas y ciudades bajo el lecho marino. Tribus aborígenes del interior de Australia, cuya mitología incluía relatos detallados de los antiguos y su eventual regreso. Grupos en las islas del Pacífico Sur, África, Sudamérica. En todos los lugares donde los humanos se habían asentado, al parecer, una parte de la población había preservado el conocimiento de los dioses durmientes y mantenido los antiguos ritos. La coherencia entre estas culturas tan dispares era sorprendente. A pesar de las enormes diferencias de idioma, costumbres y desarrollo histórico, las creencias fundamentales del culto se mantuvieron notablemente uniformes. Todos adoraban a la misma entidad, descrita en términos casi idénticos. Todos esperaban el mismo acontecimiento astronómico, la alineación correcta de las estrellas que señalaría el debilitamiento de las fuerzas que mantenían a los antiguos en su prisión. Y todos realizaban variaciones de los mismos cánticos rituales, esas sílabas indescriptibles que el propio Harrow había empezado a murmurar en sueños. En junio,
Harrow recibió una visita inesperada. El inspector Legras, de la policía de Nueva Orleans, ya retirado, pero aún atormentado por su experiencia con la redada a la secta de Luisiana décadas atrás. El anciano se había enterado de las investigaciones de Harrow a través de las averiguaciones del profesor, y había viajado a Arkham específicamente para advertirle que no continuara con su investigación. «He visto cosas, doctor Harrow», dijo Legras, con su rostro curtido y pálido a la luz de la lámpara del estudio, que ningún hombre racional debería presenciar. Los rostros de esos cultistas, las expresiones que mostraban durante sus ritos, no era solo éxtasis ni fervor religioso, era reconocimiento, señor. Estaban viendo algo, comunicándose con algo que respondía a sus cánticos y gestos. Y el ídolo que confiscamos, yo mismo lo custodiaba durante 3 noches antes de negarme a permanecer a solas con él por más tiempo. Irradiaba maldad, ¿me entiende? No solo fealdad ni artesanía extraña, sino una cualidad que parecía infectar los pensamientos, sembrar sugerencias que crecían como malas hierbas en la mente. Legras relató detalles adicionales que no habían aparecido en los informes oficiales. Varios oficiales involucrados en la redada experimentaron posteriormente vívidas pesadillas con ciudades submarinas y entidades durmientes. 2 se suicidaron en el plazo de 1 año, dejando notas que indicaban que ya no podían soportar los sueños. Otros se obsesionaron con la literatura ocultista, buscando explicaciones a lo que habían presenciado. El culto en sí no había sido completamente destruido, simplemente se había ocultado aún más. Legras tenía pruebas que sugerían que continuaba operando en toda la región de la costa del Golfo, quizás con mayor actividad que antes, como si la intervención policial hubiera convencido a los cultistas de que la era del secretismo había pasado. «Creen que llegará pronto. Doctor Harrow», concluyó el inspector con gravedad, «dentro de años, quizá meses. Hablan de señales en el cielo, de temblores que se sienten en las profundidades de la tierra, de sueños tan vívidos que son indistinguibles de la realidad. Y me temo que pueden tener razón. Desde que terminó la guerra ha habido informes de fenómenos extraños en todo el mundo. Marineros que avistan islas que no aparecen en las cartas de navegación, barcos pesqueros que regresan con capturas que ningún ictiólogo puede identificar, barcos enteros que desaparecen en mares tranquilos sin señales de socorro. Algo se agita en las profundidades del océano, doctor. Algo inmenso y terrible. Mi consejo es que cese sus investigaciones. Destruya cualquier artefacto que posea y rece para que su participación no haya atraído ya la atención de fuerzas más allá de la comprensión humana. Pero Harrow no pudo seguir este consejo, ni siquiera reconociendo su sabiduría. Había progresado más allá del punto de retirada voluntaria. El conocimiento acumulado, las visiones experimentadas, la sensación de vastos acontecimientos que se encaminaban hacia un clímax inevitable. Todo esto se había convertido en el centro de su existencia. Era vagamente consciente de que se había transformado de investigador en participante, de que su investigación se había convertido en una forma de culto, de que cada nueva información que descubría lo adentraba más en el mismo culto que afirmaba estudiar objetivamente. A fines de junio, a través de canales que es mejor no especificar, Harrow obtuvo una copia de un texto al que las notas de Winthrop habían hecho referencia repetidamente, el Necronomicon del árabe loco Abdul al-Hazred, o más bien una traducción al latín de ese tomo prohibido, hecha en la Edad Media. El libro, encuadernado en piel humana según persistentes rumores, contenía pasajes que confirmaban y profundizaban en todo lo que Harrow había aprendido en sus otras investigaciones. Al-Hazred hablaba de los antiguos con una autoridad que sugería conocimiento directo, describiendo sus formas físicas, sus hábitos, sus ciudades y, lo más inquietante, el proceso mediante el cual podían ser invocados o liberados de su prisión. Un pasaje en particular captó la atención de Harrow. No está muerto lo que puede yacer eternamente, y con extraños eones incluso la muerte puede morir. Las implicaciones eran asombrosas. Los antiguos existían en un estado que trascendía la muerte convencional, suspendidos en una hibernación tan profunda que se asemejaba a la extinción, pero conservando la capacidad de un eventual despertar. Eran, en efecto, inmortales, capaces de perdurar a través de periodos cósmicos que verían el auge y la caída de civilizaciones enteras, esperando con infinita paciencia el momento en que las condiciones volvieran a propiciar su existencia activa. El Necronomicon también proporcionó la primera indicación clara de lo que podría desencadenar tal despertar. Al-Hazred describió configuraciones astronómicas de enorme complejidad, que involucraban no solo las posiciones de las estrellas visibles desde la Tierra, sino también la alineación de fuerzas cósmicas que la ciencia moderna aún no había descubierto. Cuando estas condiciones alcanzaran la configuración adecuada, un evento que,
Según Al-Hazred, ocurría a intervalos de millones de años. Las barreras entre dimensiones se diluirían. Los sellos que unían a los antiguos se debilitarían, y aquellas entidades capaces de percibir estos cambios regresarían a la realidad activa. Con la llegada de julio, con un calor sofocante y una humedad inusuales en Arkham, Harrow se encontró pasando horas cada vez más largas en su estudio, rodeado de libros y papeles, con la caja de plomo del ídolo destrozado siempre a su alcance. Había abandonado toda pretensión de llevar una vida normal. Pasaban los días sin que saliera al exterior, sin que comiera como era debido, sin hablar con nadie. Los sueños llegaban ahora incluso a la luz del día. Breves episodios en los que las paredes de su estudio parecían disolverse, sustituidas por vistas de esa ciudad imposible con sus geometrías no euclidianas. Y siempre, en la periferia de su conciencia, percibía la presencia del durmiente, no la entidad distante y soñadora de sus visiones anteriores, sino algo que parecía acercarse, ascendiendo a través de capas de agua y tiempo hacia un estado de vigilia que transformaría el mundo más allá de todo reconocimiento o comprensión. Las estrellas, según sus cálculos, Harrow sabía que se estaban alineando correctamente. En cuestión de meses, quizás semanas, la puerta cósmica se abriría y la humanidad aprendería lo que significaba existir en un universo gobernado por entidades, para las que la civilización humana no representaba más que una plaga temporal que debía ser barrida. A principios de agosto, el estado físico de Harrow se había deteriorado tanto que el Dr. Waite, colega de la Facultad de Medicina de la universidad y quien había recibido informes preocupantes, irrumpió en la casa del profesor a pesar de las protestas de la señora Abernathy. Lo que encontró allí impactó incluso su sensibilidad clínica. Harrow había perdido unos 15 kilos, su figura se había reducido a proporciones casi esqueléticas y su piel tenía una palidez y textura enfermizas que sugerían una profunda desnutrición. Pero lo más inquietante eran los ojos del profesor, febrilmente brillantes, que se dirigían constantemente hacia las sombras, fijos en puntos del vacío como si percibieran cosas invisibles a la vista normal. «Alden, te estás matando», dijo Waite con la franqueza de la preocupación genuina. «Sea cual sea la investigación que estés realizando, se ha convertido en una obsesión que está destruyendo tu salud. Debes descansar, alimentarte bien, quizás pasar algunas semanas en un sanatorio donde...» «No hay tiempo», interrumpió Harrow con la voz ronca por la falta de uso. «Ya casi lo entiendo, Waite. Muy cerca de comprender el patrón completo. Todo está conectado, ¿sabes? Los sueños, los cultos, las configuraciones astronómicas, los avistamientos de fenómenos anómalos en el mar. Algo está sucediendo, algo vasto y terrible, y puede que yo sea la única persona en posición de documentarlo adecuadamente, de dejar constancia para después». «¿Después?» La actitud médica de Waite flaqueó. «Alden, ¿de qué demonios estás hablando?» Pero Harrow simplemente rió, un sonido sin humor que rayaba en la histeria, y volvió a sus papeles, extendiendo ante la mirada reticente de Waite una colección de recortes de periódicos, informes navales y testimonios de marineros que en conjunto pintaban un cuadro de anomalías crecientes en la cuenca del Océano Pacífico. Los informes habían empezado a acumularse en marzo, coincidiendo precisamente con el inicio de las experiencias oníricas de Harrow. Un barco noruego informó haber avistado una isla que no figuraba en ninguna carta náutica, describiéndola como envuelta en una niebla peculiar y marcada por estructuras que podrían haber sido ruinas o formaciones naturales, aunque de un tipo que nunca antes había visto. El capitán del barco señaló que su tripulación se había agitado inexplicablemente durante el avistamiento. Varios hombres afirmaron haber oído cánticos transportados por el viento a pesar de que la isla se encontraba al menos a 3 millas de distancia. Otro relato provino de un pesquero japonés cuya tripulación había presenciado perturbaciones en el agua que sugerían el movimiento de algo de enorme volumen bajo la superficie. El diario de a bordo, cuya copia Harrow obtuvo a través de contactos en círculos marítimos, describía un resplandor fosforescente que se elevaba desde las profundidades, iluminando masas que sugerían arquitectura, pero que no podían serlo a esa profundidad y en ese lugar. Varios tripulantes habían caído en estado de trance durante este episodio, hablando en idiomas que nunca habían aprendido y afirmando recibir mensajes de entidades bajo las olas. Lo más inquietante fue un informe del capitán de un barco mercante, el Emma, que se había topado con lo que su bitácora describía como un buque, abandonado de construcción extraordinaria e inquietante, a la deriva en aguas donde no existía tierra cartografiada, en cientos de millas a la redonda. Emael Capitán, un escocés sensato con 30 años de experiencia en el mar, había intentado investigar el barco abandonado pero se lo impidió.
lo que él llamó una abrumadora sensación de maldad que afectó a todos los hombres a bordo de mi barco. El barco, si es que realmente era un barco, parecía estar construido con piedra oscura en lugar de madera o metal, escribió el capitán. Sus proporciones eran completamente erróneas. Sus ángulos producían efectos visuales que solo puedo describir como nauseabundos. No vimos tripulación a bordo, pero tuvimos la clara impresión de que el navío no estaba abandonado, sino simplemente esperando. Los hombres comenzaron a experimentar síntomas que solo puedo describir como histeria colectiva, visiones de ciudades imposibles, la sensación de ser observados por algo vasto y malévolo. Abandonamos la zona a toda velocidad y registré las coordenadas del encuentro, aunque dudo si debería informar a las autoridades, que seguramente me considerarían loco. Harrow había recopilado docenas de relatos similares, creando un mapa que mostraba una agrupación de eventos anómalos en una región del Pacífico Sur que correspondía al lugar donde cartas antiguas y testimonios de cultistas situaban la ciudad sumergida de Reliath. La concentración era innegable. Algo ocurría en esas aguas, algo que se correlacionaba con precisión con las configuraciones astronómicas que había estado rastreando y la intensificación de los sueños reportados por personas sensibles de todo el mundo. Le mostró a Wade otro archivo, que contenía correspondencia con oceanógrafos y geólogos que habían estudiado el lecho marino del Pacífico. Estudios recientes habían detectado actividad sísmica inusual en la región. No los movimientos tectónicos habituales que caracterizaban al anillo de fuego, sino más bien pulsaciones que sugieren cambios rítmicos de presión provenientes de una única fuente masiva. Un científico, el Dr. Ferdinand Angström, del Instituto Oceanográfico Sueco, llegó a especular, antes de aparentemente abandonar por completo esta línea de investigación, que las lecturas podrían indicar alguna enorme cavidad o estructura bajo el lecho marino, posiblemente de origen artificial, aunque tal hipótesis requeriría replantearnos todo lo que sabemos sobre la profundidad a la que los materiales estructurales podrían mantener su integridad. ¿No lo ves? Harrow agarró el brazo de Wade con una fuerza sorprendente en su estado de debilidad. Todo está tomando forma. La entidad se agita en su sueño, sus movimientos producen efectos detectables. Los sueños se intensifican porque su conciencia se acerca a la vigilia. Los avistamientos anómalos representan brechas en las barreras dimensionales que la han mantenido prisionera. Y cuando las estrellas completen su alineación, lo que, según mis cálculos, ocurrirá en unas semanas, los sellos se romperán por completo y la ciudad se alzará. Wade se soltó de Harrow y retrocedió un paso, con una expresión que mezclaba lástima y repulsión. Estás describiendo los delirios de un lunático, Alden. Dioses antiguos que despiertan del mar, ciudades que surgen de las profundidades. Hablas como los cultistas cuyos testimonios has estado estudiando. ¿No te das cuenta de que te has contagiado de la misma locura que intentabas documentar? Pero antes de que Harrow pudiera responder, la señora Abernathy apareció en la puerta del estudio, pálida. Disculpen, caballeros, pero hay un hombre en la puerta que insiste en hablar con el profesor. Parece marinero y dice tener información sobre lo que le pasó a Alerta. El nombre no le dijo nada a Wade, pero la reacción de Harrow fue inmediata y electrizante. Casi corrió del estudio a la puerta principal, donde un marinero curtido por el clima se movía inquieto de un pie a otro. El hombre se identificó como Johansen, primer oficial del Alerta, y dijo que había oído a través de chismes en el puerto que un profesor en Arkham estaba investigando asuntos relacionados con el viaje final de su barco. No debería estar aquí, empezó Johansen con acento escandinavo. Las autoridades nos dijeron que no habláramos con nadie de lo sucedido. Nos amenazaron con procesarnos si difundíamos historias que pudieran causar pánico. Pero ya no puedo cargar con esta información solo, señor. He intentado olvidarla, enterrarla bajo la vida normal, pero los sueños no cesan. Cada noche vuelvo allí viendo lo que vimos. Harrow condujo al marinero a su estudio, para evidente incomodidad de Wade. Durante las 2 horas siguientes, Johansen relató una historia que habría parecido una fantasía de no haber correspondido con tanta precisión a todo lo que Harrow había aprendido durante meses de investigación. El Alerta, el robusto buque de Oakland, había sido comisionado para una expedición científica destinada a investigar informes de actividad sísmica inusual en el Pacífico Sur. Pero antes de que los científicos pudieran abordar, el barco fue requisado por las autoridades que respondían a una emergencia. Una tripulación de hombres, cultistas, según comprendió Johansen, aunque se habían presentado como investigadores legítimos, aparentemente había tomado posesión de otro buque y se dirigía hacia unas coordenadas específicas en aguas internacionales. El Alerta habían interceptado esta nave tras varios días de persecución.
Lo que siguió fue un combate breve pero intenso durante el cual murieron varios tripulantes de ambos bandos. Los cultistas lucharon con una determinación fanática, gritando frases en ese idioma inefable, con la clara intención de alcanzar su destino a cualquier precio. Cuando la tripulación finalmente los sometió, encontraron la bodega del barco llena de instrumentos rituales, pergaminos cubiertos de caracteres alienígenas y una carta de navegación que marcaba una ubicación a cientos de millas de cualquier masa de tierra conocida. El capitán decidió investigar. Continuó Johansen con manos temblorosas al aceptar el brandy que Harrow le ofreció. Pensamos que podría haber otros involucrados, tal vez una base de operaciones para este culto. Así que nos dirigimos a las coordenadas, llegando al amanecer 2 días después. Al principio no vimos nada, solo el océano vacío. Pero entonces hizo una pausa, cerrando los ojos como para acallar los recuerdos. El agua empezó a agitarse, no como una tormenta, sino como si algo debajo empujara hacia arriba. Y entonces lo vimos. Lo que emergió de las profundidades, según el vacilante relato de Johansen, fue una isla que momentos antes no existía. Se elevó con terrible lentitud, mientras el agua fluía de superficies que claramente no eran formaciones naturales. A medida que el sol ascendía, iluminando la escena con su luz despiadada, la tripulación del Alerta vieron una ciudad, o más bien, las estructuras más altas de una ciudad de proporciones tan vastas que lo que presenciaron representaba simplemente sus torres y templos más altos. La arquitectura estaba mal, susurró Johansen. No solo era extranjera o antigua, sino tan mal que dolía mirarla. Ángulos que no podían existir, superficies que parecían avanzar y retroceder simultáneamente, proporciones que no tenían sentido. Y por todas partes, talladas en la piedra, había imágenes de cosas. Criaturas que eran mitad pulpo, mitad dragón, mitad algo para lo que no hay comparación terrenal. Y rostros, si es que lo eran, que parecían observarnos con una terrible conciencia. El capitán, ya fuera extraordinariamente valiente o temerario, había liderado un grupo de desembarco para investigar. Johansen, como primer oficial, lo había acompañado junto con varios miembros de la tripulación. Habían recorrido las aceras ciclópeas, ascendiendo escaleras diseñadas para seres de estatura mucho mayor que la humana, adentrándose en la ciudad hacia un templo central cuyas dimensiones superaban cualquier estructura que Johansen hubiera imaginado. En el corazón de la ciudad había un edificio cerrado por puertas que debían de tener 120 metros de altura, dijo Johansen. Estaban cubiertas de tallas e inscripciones, y había una sensación de presión que emanaba de ellas, como si algo más allá ejerciera fuerza para abrirlas. El capitán decidió que debíamos abrirlas, aunque varios hombres se negaron a participar. Que Dios nos perdone, logramos activar algún mecanismo. Toda la estructura estaba diseñada para funcionar, ¿entiende? No solo como decoración, sino también como función. Las puertas se abrieron con un sonido como el grito de muerte de los mundos, y lo que emergió de adentro solo se vislumbró parcialmente antes de que la tripulación huyera aterrorizada. La descripción de Johansen se volvió fragmentaria. Sus palabras no lograron transmitir la totalidad de lo que había presenciado. Habló de una inmensidad inconmensurable, de una forma que era a la vez sólida y vaporosa, de apéndices que podrían haber sido tentáculos, alas o algo inclasificable. Habló de ojos, si es que eran ojos, que contenían una conciencia de tal alcance cósmico que el mero hecho de encontrarse con su mirada era comprender la absoluta insignificancia de uno en un universo vasto e indiferente más allá de la imaginación humana. Habló, dijo Johansen, y este detalle pareció perturbarlo más que el horror físico que había presenciado. No con palabras, sino directamente en nuestras mentes. No una voz, sino una presión, un peso de pensamiento que amenazaba con aplastar nuestra conciencia por completo. Y comprendimos, Dios nos ayude, comprendimos, que esta no era una criatura en ningún sentido que reconozcamos. Era una fuerza, un poder, una conciencia que existía antes de que la Tierra se enfriara tras su formación, que había construido ciudades y gobernado dominios mientras los ancestros de la humanidad aún nadaban en mares primigenios. Y había estado aprisionada aquí, sellada por eventos cósmicos que ni siquiera podíamos comprender, esperando a través de eras geológicas el momento en que las estrellas se alinearan de nuevo para permitir su regreso a la existencia activa. La tripulación había huido de regreso a su barco. Varios hombres habían perdido la razón durante la retirada. El capitán había intentado embestir el Alerta. Entró en el templo en un intento desesperado por volver a sellar las puertas, y lo logró parcialmente antes de que la isla, o la ciudad, o lo que fuera, comenzara a hundirse de nuevo bajo las olas. Johansen salió despedido y logró llegar a un bote salvavidas. Fue el único superviviente, rescatado días después por un buque mercante que pasaba
medio muerto por la exposición y completamente inconsciente por el trauma psicológico. Las autoridades me interrogaron, por supuesto, concluyó Johansen, pero mi relato fue considerado el delirio de un hombre enloquecido por un desastre en el mar. La explicación oficial de alerta a la pérdida fue que nos topamos con una tormenta y nos hundimos con todos menos yo. Confiscaron mis notas de navegación, mis anotaciones de bitácora, todo lo que documentaba nuestra experiencia. Me advirtieron que si hablaba públicamente sobre ciudades antiguas que surgían del mar, me internarían en un manicomio. Pero guardé copias, profesor. Coordenadas, fechas, observaciones astronómicas que hice durante el incidente. Y cuando supe que usted estaba investigando asuntos similares, supe que tenía que denunciarlo, sin importar las consecuencias. Harrow examinó los documentos que Johansen presentó. Registros de navegación legibles pero manchados por el agua, que confirmaban que las coordenadas correspondían con precisión a la ubicación que su propia investigación había identificado como la probable posición de Relias. Las fechas coincidían con el periodo de sueños intensos y anomalías globales. Cada detalle respaldaba y profundizaba la cosmología que había reconstruido tras meses de investigación obsesiva, después de que Johansen se marchara, rechazando la oferta de alojamiento de Harrow y desapareciendo, en la noche de Arkham con los modales furtivos de un hombre que teme ser vigilado. Wade finalmente habló, con la voz cuidadosamente controlada. No puedes creer nada de esto. Alden. El hombre está claramente traumatizado, inventando explicaciones para alguna tragedia que sobrevivió. Dioses antiguos, ciudades que surgen del mar, comunicación telepática con conciencias extraterrestres. Son los delirios de una mente dañada, nada más. Pero Harrow se limitó a sonreír con una expresión sin calidez. Describió la ciudad exactamente como la he visto en mis sueños, Wade. Dibujó el ídolo que yace roto en mi sótano. Recitó las palabras del cántico que he escuchado resonando en mi mente dormida durante meses. O ambos estamos locos, junto con los cultistas de todo el mundo, los artistas y poetas que experimentan estas visiones, los marineros que informan de anomalías en el mar. O nos enfrentamos a una verdad tan vasta y terrible que la mente humana la rechaza instintivamente como imposible. ¿Y tú en cuál crees?, preguntó Wade, aunque su expresión sugería que ya sabía la respuesta. Creo, dijo Harrow lentamente, que las estrellas están casi en su sitio. Creo que en cuestión de días o semanas, quizás ya, la entidad que he estado investigando completará su despertar. Creo que el dominio de la humanidad sobre este planeta tal como es, representa simplemente un interregno temporal entre las eras en que gobernaron los antiguos. Y creo que por mi curiosidad puedo tener el privilegio, o la condenación, de presenciar la transición, de ver con mis propios ojos el regreso de las fuerzas cósmicas ante las cuales toda nuestra civilización resultará tan sustancial como la niebla, matutina bajo el sol. Wade se fue esa noche, profundamente conmocionado, y Harrow nunca lo volvió a ver. El profesor dedicó las horas restantes de oscuridad a organizar sus documentos, preparando un informe exhaustivo de su investigación y los testimonios que había recopilado. Comprendía que su tiempo era limitado, ya fuera por la proximidad de la catástrofe cósmica que había estado rastreando, por el deterioro de su propia cordura o por alguna combinación de ambas que lo incapacitaría para una documentación coherente. Los sueños se habían vuelto constantes, apenas distinguibles de la realidad. Vivía en un estado de semitrance, presente simultáneamente en su estudio de Arkham y recorriendo las imposibles geometrías de Reliat. Y siempre, con más fuerza cada hora, sentía la presencia del durmiente, ya no latente, sino despertando, surgiendo, despertando a la conciencia tras un encarcelamiento que se extendió por siglos. El momento del regreso estaba cerca. 3 semanas después de la visita de Johansen, una mañana en la que Arkham yacía envuelto en una niebla intempestiva que parecía desprender un ligero olor a salmuera y descomposición a pesar de la distancia del pueblo al océano, Harrow tomó una decisión que sellaría su destino. Investigaría personalmente las coordenadas que el marinero le había proporcionado. Viajaría al lugar de la alerta a el encuentro y la observación con sus propios ojos de cualquier fenómeno que persistiera allí. Si esto significaba su muerte o locura, y no se hacía ilusiones sobre la probabilidad de una o ambas, que así fuera. Su investigación exigía completarse, y eso solo podía lograrse mediante la observación directa. Los arreglos se hicieron fácilmente. Harrow liquidó ciertos activos para fletar un barco pequeño pero apto para navegar. El Resuelto, capitaneado por un tal McTavish, un escocés taciturno que hacía pocas preguntas y poseía una competencia curtida que inspiraba confianza. La tripulación, compuesta por 8 marineros experimentados,
Estaba dispuesta a emprender un viaje a las coordenadas que Harrow especificó en el Pacífico Sur, aparentemente con fines de investigación geológica. Zarparon del puerto de Boston el 1 de septiembre de 1923, fecha que Harrow había calculado coincidía con una configuración astronómica particularmente significativa. El viaje a través del Atlántico transcurrió sin incidentes, aunque Harrow notó con creciente frecuencia los sueños, que ahora surgían incluso durante breves siestas diurnas. Continuó registrando sus observaciones en un diario que guardaba envuelto en hule, documentando no solo los detalles objetivos del viaje, sino también su estado mental en constante evolución. Era consciente de encontrarse en el umbral entre la cordura y su disolución, de existir en ese espacio liminal donde la realidad absoluta y la verdad cósmica se entrecruzaban de maneras que una mente desprevenida no podía comprender. Cruzaron el Canal de Panamá a finales de septiembre, emergiendo al Pacífico bajo un cielo que Harrow encontró sutilmente erróneo, de maneras que le costaba articular. Las estrellas visibles al anochecer parecían estar en una posición distinta a la que predecían las cartas celestes, como si el firmamento mismo estuviera girando lentamente hacia una nueva y terrible configuración. La tripulación, por su parte, permaneció alegremente ignorante del verdadero propósito de su viaje, aunque Harrow notó un aumento de los casos de alteración del sueño e irritabilidad a medida que avanzaban hacia el oeste, adentrándose en aguas alejadas de las rutas marítimas establecidas. A mediados de octubre, tras cruzar vastas extensiones de océano vacío, se acercaron a las coordenadas que Johansen les había proporcionado. El mar poseía una cualidad peculiar que McTavish comentó, una quietud inusual, como si el agua misma contuviera la respiración. El color había cambiado del azul normal del océano profundo a un tono verdoso que Harrow encontró inquietantemente familiar de sus visiones oníricas. Y había un olor, tenue pero persistente, a descomposición y corrupción ancestral que parecía surgir de las mismas profundidades. En la mañana del 23 de octubre, bajo un cielo cargado de nubes que formaban patrones que sugerían algo más que meteorología natural, el vigía detectó una perturbación en el agua. Harrow, quien había estado en cubierta desde antes del amanecer, sintió que se le aceleraba el pulso al enfocar el fenómeno con sus binoculares. El océano se agitaba como Johansen lo había descrito, aunque la causa de esta agitación permanecía invisible bajo la superficie. Grandes burbujas se elevaban desde las profundidades, rompiéndose con sonidos que parecían contener sílabas fragmentarias, como si el propio mar intentara hablar. «Capitán», dijo Harrow con una voz sorprendentemente firme, «debo pedirle que se dirija hacia ese disturbio. Entiendo que esto pueda parecer una temeridad, pero le aseguro que lo que estamos presenciando representa el objetivo principal de esta expedición». McTavish dudó. Sus instintos de marinero experimentado le advertían claramente contra tal decisión. Pero el contrato había sido explícito, y la suma que Harrow había pagado era lo suficientemente generosa como para invalidar la prudencia. Dio la orden, y resuelto avanzó lentamente hacia las agitadas aguas. Lo que sucedió a continuación se produjo con una inevitabilidad gradual que de alguna manera lo hizo más aterrador en lugar de menos. La perturbación en el agua se intensificó, extendiéndose en círculos concéntricos que sugerían una enorme masa moviéndose muy por debajo. La tripulación se reunió junto a la barandilla. Su alegría anterior dio paso a una aprensión que rayaba en el miedo absoluto. Varios hicieron señas contra el mal, mientras que otros aferraban talismanes o murmuraban oraciones en idiomas que Harrow no reconocía. El color del agua se había intensificado hasta alcanzar ese particular tono verdoso negruzco que Harrow asociaba con la ciudad de sus sueños. Y entonces, con un sonido como el gemido de los continentes, algo empezó a emerger de las profundidades. Al principio, parecía un simple oscurecimiento bajo la superficie, una sombra que se elevaba a través de la transparencia del agua. Pero a medida que ascendía, los detalles se hicieron visibles. Superficies demasiado regulares para ser formaciones naturales, ángulos que herían la vista al contemplarlos, estructuras que solo podían ser arquitectónicas, pero que poseían dimensiones y proporciones desconocidas para cualquier constructor humano. «Dios mío», susurró McTavish, pálido y curtido, «esa no es una isla natural». «Eso es. ¿Qué demonios es eso?» Harrow sintió que le fallaba la voz. Solo podía observar cómo la ciudad, pues ciudad era innegablemente, seguía emergiendo de las profundidades que la habían sepultado durante épocas incalculables. El agua manaba de superficies talladas con bajorrelieves que representaban escenas de horror cósmico, de torres que se alzaban en ángulos imposibles, de vastas plazas y escaleras diseñadas para seres de estatura titánica. Y por todas partes, repetida en infinitas variaciones, estaba la imagen de la entidad que había estudiado a través del ídolo,
de los testimonios de los cultistas, de sus propios sueños. La forma octopoide del durmiente, el sumo sacerdote de los antiguos, el dios onírico de Relias. La tripulación había empezado a entrar en pánico. Varios hombres cayeron de rodillas abrumados por la absoluta imposibilidad de lo que presenciaban. Otros gritaban incoherencias o intentaban abandonar el barco a pesar de estar a cientos de kilómetros de la costa más cercana. McTavish se esforzaba por mantener el orden, gritando órdenes que en su mayoría eran ignoradas mientras sus hombres sucumbían al mismo terror existencial que Harrow había sentido crecer en su interior durante meses. Pero el profesor permaneció paralizado, incapaz de apartar la mirada, incluso cuando todos sus instintos le gritaban que huyera. La ciudad seguía elevándose, revelando estructuras de proporciones tan vastas que la mente humana tenía dificultades para procesar su escala. No se trataba de una ruina, ni de un monumento muerto a una civilización desaparecida. A pesar de estar sumergida durante millones de años, Reliat parecía intacta, vital, casi viva en un sentido fundamental que trascendía la mera arquitectura. Las propias piedras parecían latir con un brillo fosforescente, iluminando tallas que parecían retorcerse y cambiar al observarlas de reojo. «Debemos acercarnos», dijo Harrow, consciente de que los condenaba a todos, pero incapaz de dar marcha atrás ahora que el objeto de su investigación se revelaba ante él. «Debemos aterrizar e investigar. Esta oportunidad podría no volver a presentarse». «Estás loco». McTavish agarró el brazo de Harrow. «Míralo, hombre. Eso no es algo que debamos ver ni tocar. Sea lo que sea, ha estado ahí abajo por una razón. Y esa razón es que debe quedarse ahí abajo». Pero antes de que Harrow pudiera reaccionar, la ciudad sufrió una transformación. El templo central, una estructura tan enorme que al principio parecía una montaña, se estremeció. Una grieta apareció en su fachada, ensanchándose con un sonido como el de un trueno, como el crujido de los cimientos del mundo. Y de dentro surgió una luz, si es que la luz podía llamarse algo que parecía absorber fotones en lugar de emitirlos. Una oscuridad visible que emanaba del templo abierto como humo. Niebla o algo que existía en dimensiones más allá de las tres conocidas por la percepción humana. El pánico de la tripulación alcanzó nuevas cotas de intensidad. Los hombres se arrojaron por la borda, prefiriendo la clemencia del océano a presenciar lo que emergía del templo. Otros simplemente se desplomaron, incapaces de procesar las revelaciones del horror cósmico. McTavish permaneció inmóvil al timón, moviendo la boca en silencio como si intentara rezar en un idioma que había olvidado que conocía. Y Harrow sintió que algo se rompía en su mente, una última barrera entre la cordura y la gnosis que se disolvía al comprender el alcance total de lo que había estado investigando. Los sueños habían sido reales. Los cultistas habían dicho la verdad. La entidad estaba despertando y el momento decisivo para la humanidad había llegado. El resuelto se acercaron a la ciudad erguida, arrastrados por corrientes que parecían tener voluntad propia, como si el propio océano conspirara para llevarlos ante la presencia de la abominación. Harrow permanecía en la proa, aferrando su diario con manos temblorosas, intentando mantener cierta apariencia de documentación científica, incluso mientras su cordura se debilitaba bajo el peso de lo que presenciaba. La geometría de la ciudad desafiaba todos los principios arquitectónicos que había estudiado. Los edificios se inclinaban en ángulos que deberían haber provocado un derrumbe inmediato, pero poseían una integridad estructural que había sobrevivido a milenios de presión submarina. Las escaleras ascendían y descendían simultáneamente, y su orientación cambiaba según la posición del observador. Las puertas se abrían a espacios que parecían más grandes que las estructuras que los albergaban, sugiriendo ilusiones ópticas de una sofisticación sin precedentes o una auténtica manipulación de las dimensiones espaciales. O lo más inquietante eran las esquinas y las uniones donde los muros se encontraban, o mejor dicho, donde no se encontraban en sentido euclidiano. Los ángulos eran incorrectos, sutil pero fundamentalmente incorrectos, lo que creaba efectos en la percepción que provocaban náuseas y desorientación. Harrow descubrió que no podía mirar directamente estos elementos arquitectónicos sin experimentar vértigo, como si su oído interno registrara movimientos que sus ojos no podían confirmar. La misma piedra con la que se construyó Reliat parecía existir en múltiples planos simultáneamente, sus superficies reflejando y refractando la luz en patrones que sugerían profundidad donde no debería existir. Los jeroglíficos que cubrían cada superficie disponible contaban historias en un lenguaje visual que eludía el análisis, lingüístico para imprimir un significado directo en la conciencia del espectador. Harrow comprendió, sin saber muy bien cómo, que estas tallas documentaban la historia de los antiguos, su llegada desde sistemas estelares distantes, su colonización de una Tierra en enfriamiento,
la construcción de vastas ciudades por todo el planeta y bajo sus océanos. Presenció codificadas en escritura alienígena sus guerras con entidades de otras dimensiones, sus experimentos para crear y moldear la vida, su eventual derrota o retirada cuando las circunstancias cósmicas se volvieron en su contra. Una serie de grabados particularmente elaborados representaba el encarcelamiento del sumo sacerdote, la entidad que Harrow ahora conocía como Xila en la lengua de sus adoradores. Aunque este nombre representaba simplemente una aproximación fonética de sonidos que el aparato vocal humano no podía reproducir correctamente. La secuencia mostraba el sellado del gran templo, la inmersión de Reliat bajo las olas del Pacífico y el comienzo del largo sueño, durante el cual Xila soñaría a través de los eones, su conciencia tocando las mentes de humanos sensibles, manteniendo el culto mediante visiones y locura. Profesor. La voz de McTavish interrumpió el examen de Harrow casi en trance de las tallas. El templo. Algo está pasando. Harrow se giró para ver la estructura central, que se había mantenido relativamente estable desde el surgimiento de la ciudad. Ahora sufría una violenta transformación. La grieta en su fachada se había ensanchado drásticamente, y desde dentro surgían sonidos, pulsos profundos y resonantes que Harrow reconoció de sus sueños como la respiración de algo inmenso e inconmensurable. La oscuridad que había empezado a brotar de la abertura había adquirido formas sugerentes, fusionándose en formas difíciles de percibir, que parecían existir en demasiadas dimensiones, simultáneamente para que la visión humana pudiera procesarlas correctamente. Los demás tripulantes habían cesado su vuelo despavorido y ahora permanecían paralizados, con expresiones que sugerían que experimentaban algo más allá de la mera observación visual. Harrow se dio cuenta de que la entidad interior transmitía su presencia directamente a su conciencia, que todos recibían impresiones y comunicaciones, que ignoraban por completo los canales sensoriales normales. El resuelto se había acercado lo suficiente a la ciudad como para que se pudieran distinguir los detalles arquitectónicos individuales. Harrow pudo ver ahora que las piedras estaban cubiertas no solo de tallas, sino de una pátina de antigüedad indescriptible, acumulaciones del tiempo mismo, capas de depósitos minerales y crecimiento orgánico que denotaban eones pasados bajo el océano. Sin embargo, a pesar de esta evidencia de vasta antigüedad, la ciudad poseía una vitalidad inquietante, como si simplemente hubiera estado dormida en lugar de estar realmente abandonada, esperando el momento de despertar. Contra todo impulso racional, Harrow se encontró ordenando a McTavish que arriara un bote. El capitán obedeció los movimientos mecánicos de un hombre cuya voluntad había sido dominada por fuerzas que no podía comprender ni resistir. Harrow descendió a la pequeña embarcación junto con 2 tripulantes demasiado paralizados por el asombro y el terror como para negarse, y remaron hacia el embarcadero accesible más cercano, una vasta plaza que se extendía desde la orilla hacia el interior de la ciudad. La escala solo se hizo evidente al acercarse a la ciudad a nivel del agua. Los escalones que subían desde la plaza habían sido diseñados para seres de al menos 6 metros de altura, lo que requirió que Harrow y sus compañeros treparan por superficies que habrían servido como suaves escalones para los habitantes originales de la ciudad. La piedra bajo sus manos y pies se sentía extraña, no fría como debería ser, sino ligeramente cálida, con una textura que sugería algo de origen orgánico a pesar de su composición mineral. Ascendieron a la plaza propiamente dicha, un espacio tan vasto que sus extremos se disolvían en la niebla y la distancia. El pavimento bajo sus pies mostraba señales de uso, patrones de desgaste que sugerían el paso de innumerables entidades a lo largo de periodos temporales que reducían la historia humana a la insignificancia. Y dondequiera que miraran, las imágenes de Xila se repetían en infinitas variaciones, algunas toscas y simples, otras representadas con un detalle tan exquisito que parecían listas para desprenderse de la piedra y cobrar existencia independiente. «Profesor», susurró uno de los tripulantes, su voz apenas audible por encima del sonido del agua goteando de la superficie de la ciudad. «No deberíamos estar aquí. Este lugar nunca fue concebido para ojos humanos». «¿No lo siente? ¿No siente que nos están observando?» Harrow podía sentirlo de verdad. Una sensación de escrutinio, de una vasta inteligencia observando su intrusión con algo que podría haber sido curiosidad o la atención depredadora de un gato observando insectos. El aire mismo parecía denso de conciencia, como si la conciencia impregnara la atmósfera como humedad, presionando sus mentes con peso y presencia. Se adentraron en la ciudad, atraídos por la compulsión hacia el templo central. Las calles, si es que podían llamarse calles, dadas sus geometrías imposibles, estaban bordeadas de estructuras cuyas funciones Harrow solo podía adivinar. ¿Eran viviendas? ¿Templos? ¿Monumentos?
¿O construcciones que cumplían funciones para las que el lenguaje humano carecía de terminología adecuada? Algunas parecían tener ventanas, aunque no estaba claro a dónde daban, pues las aberturas parecían mostrar no las vistas esperadas de los edificios adyacentes, sino vistas de paisajes alienígenas, tal vez atisbos de otras dimensiones o épocas. El sonido del templo se había intensificado, ahora claramente reconocible como respiración, pero a una escala tan enorme que cada inhalación y exhalación debía durar minutos. Y con cada respiración llegaba un pulso de influencia, a falta de un término mejor. Harrow sintió que sus pensamientos se confundían, que su identidad comenzaba a fragmentarse, como si su conciencia individual fuera solo una pequeña ola en el océano de una conciencia mucho más vasta. Luchó por mantener un pensamiento coherente, por seguir documentando lo que observaba. Pero el esfuerzo requerido se volvió cada vez más difícil. Llegaron a la base del templo después de lo que podrían haber sido horas o solo minutos. El tiempo mismo parecía fluir de forma distinta dentro de los confines de Reliat. La estructura se alzaba ante ellos hasta alturas que desaparecían en el cielo envuelto en niebla, con sus superficies cubiertas de tallas tan densamente pobladas que la propia piedra parecía ondular. Y a nivel del suelo, las puertas estaban parcialmente abiertas, revelando la oscuridad que se extendía más allá, una oscuridad profunda y texturizada, que parecía casi sólida en su intensidad. «No deberíamos entrar», dijo Harrow, aunque no quedó claro si hablaba con sus compañeros o consigo mismo. Tras ese umbral se esconde un conocimiento que la mente humana no fue diseñada para albergar. Contemplar el rostro del Dios durmiente, presenciar la verdad de nuestra insignificancia cósmica, significaría locura o algo peor. Sin embargo, mientras hablaba, sintió que sus pies lo impulsaban hacia adelante, que sus manos se extendían para tocar las puertas del templo. La superficie bajo sus palmas estaba cálida, no a la temperatura de una piedra, sino al calor de la carne viva. Y con el contacto, una oleada de impresiones, imágenes y sensaciones invadió su conciencia por completo. Veía el universo tal como era. No el cómodo globo estelar visible desde la Tierra, sino una extensión infinita llena de entidades, civilizaciones, guerras y alianzas que escapaban a la comprensión humana. Veía la Tierra como un simple mundo entre miles de millones, cuya importancia no era mayor que la de un grano de arena en una playa infinita. Veía el ascenso y la inevitable caída de la humanidad como un parpadeo en la narrativa cósmica, una plaga temporal que pronto sería barrida cuando los verdaderos amos regresaran para reclamar su antiguo dominio. Y vio a Ctila, no como la había representado el ídolo, ni como la describieron los cultistas, sino como la entidad que realmente existía en toda su terrible gloria. Una conciencia de dimensiones tan vastas que civilizaciones enteras existían como meros pensamientos dentro de su mente soñadora. Un ser que había presenciado el nacimiento y la muerte de galaxias, que poseía conocimiento y poder que hacían risible el logro humano. Y comprendió, con una claridad que trascendía la mera comprensión intelectual, que esta entidad era una entre muchas, que los antiguos eran solo una especie entre incontables que habitaban el universo verdadero, el vasto y terrible cosmos que la humanidad había ignorado afortunadamente hasta ese momento. La visión lo liberó, y Harrow se encontró de rodillas ante las puertas del templo, con lágrimas corriendo por su rostro y la voz alzada en un grito que era en parte terror, en parte éxtasis, en parte dolor por la pérdida de la inocencia que jamás podría recuperar. Sus compañeros se habían retirado con el rostro desfigurado por el horror, tras haber experimentado sus propias revelaciones y encontrarlas insoportables. «Debemos irnos», se oyó decir Harrow, aunque su voz sonaba distante, como si perteneciera a otra persona. «Debemos abandonar este lugar mientras aún conservemos la cordura suficiente para operar la nave. Las puertas se están abriendo. El durmiente despierta, y no debemos estar aquí cuando emerja por completo». Huyeron de vuelta a la plaza, bajando a toda prisa las enormes escaleras, sin preocuparse ya por mantener la dignidad ni por realizar una investigación adecuada. El sonido de la respiración se había vuelto insoportablemente fuerte, y cada inhalación y exhalación ahora iba acompañada de otros sonidos. El crujido de mecanismos antiguos, el crujido de sellos que habían resistido durante millones de años, el susurro de vastos apéndices desplegándose tras eones de compresión. Al llegar a su bote y alejarse de la ciudad, Harrow miró hacia atrás una última vez. Las puertas del templo se habían abierto por completo, y de la oscuridad interior algo emergía. Solo vislumbró brevemente sugestiones de escala y forma que su mente rechazó al instante por imposibles, por contradecir todas las leyes de la física y la biología que había estudiado. Y entonces, afortunadamente, la niebla llegó desde el mar, oscureciendo la ciudad y el horror que estaba engendrando. El resuelto,
Huyeron de Reliat con todas las velas desplegadas y el motor forzado más allá de los límites de seguridad. Pero Harrow no podía evitar la sensación de que su escape fue permitido, en lugar de logrado por sus propios esfuerzos. La ciudad permaneció visible tras ellos durante mucho más tiempo del que la distancia les habría permitido. Su silueta imposible parecía agrandarse en lugar de empequeñecerse, como si los persiguiera, o tal vez simplemente se expandiera para ocupar más espacio del mundo visible. La tripulación había caído en diversos estados de locura. Algunos se acurrucaban bajo cubierta, meciéndose y murmurando en idiomas que jamás habían aprendido. Otros permanecían de pie junto a la barandilla, mirando hacia la ciudad con expresiones de terrible anhelo, como si una parte de ellos deseara regresar, presenciar el surgimiento completo de la entidad que habían vislumbrado. McTavish mantenía una aparente autoridad a base de pura fuerza de voluntad, con las manos aferradas al timón, con los nudillos blancos, la mirada fija en el horizonte como si mirar atrás los petrificara al instante. Habían pasado quizás 3 horas desde su partida, aunque el sentido del tiempo de Harrow se había vuelto completamente inestable, cuando el mar mismo experimentó una transformación. El agua que los rodeaba comenzó a agitarse y turbulentarse como si la agitara una enorme masa que se movía bajo la superficie. Resuelto se balanceaba y cabeceaba, amenazando con zozobrar con cada oleaje masivo que pasaba bajo su casco. Y el color del océano cambió a ese mismo negro verdoso que caracterizaba a la ciudad, como si alguna cualidad de Reliat se derramara en el Pacífico, contaminando las aguas con su esencia. Entonces llegó el sonido. Comenzó como una vibración baja, más palpable que auditiva, que resonaba en huesos y dientes, produciendo una sensación física de incomodidad que trascendía el simple ruido. El tono se elevó gradualmente, haciéndose audible como un zumbido profundo que parecía emanar del mismísimo fondo del océano. Y dentro de ese zumbido, Harrow detectó patrones, sílabas quizás, o los fonemas de algún idioma que operaba en frecuencias apenas perceptibles para los humanos. Funglui Momelubunaf, Kthila Reliath, Ugah Nagel Ftagn. Se encontró susurrando, reconociendo el cántico de los testimonios de los cultistas, de las notas de Winthrop, de sus propios sueños. Pero ahora lo entendía no como una mera fórmula supersticiosa, sino como la declaración de un hecho cósmico. En su casa de Reliat, la muerta Ktila espera soñando, solo que los tiempos verbales estaban mal. Ktila ya no estaba simplemente esperando. La durmiente había despertado. El banco de niebla en el que habían huido se disipó de repente, y Harrow presenció una visión que dominaría sus pesadillas por el resto de su vida. La ciudad se había alzado desde las profundidades, revelando estructuras que habían estado enterradas bajo más brasas. Pero aún más aterradora era la presencia que había emergido completamente del templo. La escala se volvió insignificante al intentar describir lo que Harrow contemplaba. La entidad empequeñecía la ciudad que la había albergado, elevándose incluso sobre las estructuras más altas como un hombre entre casas. Su forma desafiaba una descripción coherente. Los ojos de Harrow transmitían imágenes que su cerebro se negaba a procesar adecuadamente, lo que resultaba en impresiones fragmentarias que transmitían horror sin claridad. Se sugería la presencia de una cabeza enorme coronada de apéndices retorcidos que podrían haber sido tentáculos, antenas u órganos sensoriales para los cuales la biología humana no tenía equivalente. El cuerpo parecía a la vez sólido y vaporoso, con límites imprecisos, como si existiera parcialmente en dimensiones más allá de las 3 accesibles a la percepción normal. Alas, aunque alas parecía un término inadecuado, se extendían desde la espalda, los hombros o alguna región anatómica de la entidad que no correspondía a ninguno de los dos. Estos apéndices no tenían plumas ni eran membranosos, sino que parecían estar compuestos de la misma sustancia que desafiaba la realidad que la propia ciudad, cubiertos de geometrías que se desplazaban y cambiaban según el ángulo de visión. Cuando se movían, agitando el aire, el sonido que producían era como el colapso de civilizaciones, la muerte de mundos. Pero lo más terrible eran los ojos. Aunque Harrow no podía verlos con claridad, de hecho, no podía afirmar con certeza que existieran ojos en ningún sentido convencional. Sentía su mirada sobre él. Sentía el peso de una conciencia tan vasta que su propia mente no era más que una mota de polvo en una tormenta cósmica. Y en ese instante de observación, Harrow comprendió que lo habían visto, examinado y descartado como alguien insignificante, que la humanidad entera había sido evaluada y juzgada irrelevante para los propósitos de entidades cuyos objetivos y motivaciones operaban en escalas tanto temporales como espaciales que reducían la historia humana a la insignificancia. La entidad se movió, y el océano respondió a su presencia. Las olas se elevaron a alturas imposibles en condiciones meteorológicas normales,
irradiando desde Riyadh en círculos concéntricos que eventualmente golpearían costas lejanas con fuerza catastrófica. Resuelto cabalgó sobre estas olas sin poder hacer nada, sacudido como una hoja en un huracán, con su tripulación reducida a animales que gritaban y se aferraban a cualquier asidero que pudieran encontrar. Harrow, atado al mástil para evitar ser arrastrado por la borda, continuó sus intentos de documentación con manos tan temblorosas que su escritura se volvió casi legible. Registró impresiones, observaciones fragmentarias, intentos desesperados de imponer un orden racional a fenómenos que existían más allá de la jurisdicción de la razón. La entidad se había vuelto hacia el sol naciente, o quizás el sol había sido atraído hacia ella, y Harrow vio con terrible detalle la textura de su superficie. Una piel, un cuero o una membrana que parecía absorber y emitir luz simultáneamente, cubierta de patrones que podrían haber sido coloración natural o escritura en una escritura más antigua que la biología terrestre. «Se está hundiendo», gritó McTavish por encima del rugido de las olas y el viento. «Miren, la ciudad se está hundiendo otra vez». De hecho, Riyadh parecía estar descendiendo a las profundidades de las que había emergido. Pero Harrow no pudo determinar si esto representaba el regreso voluntario de la entidad o algún mecanismo cósmico que reafirmaba el encarcelamiento que la había mantenido durante eones. Observó cómo las vastas estructuras desaparecían bajo las olas, cómo la propia entidad era engullida por el océano, cómo el agua volvía gradualmente a su color y estado normal. Todo el episodio, desde el surgimiento inicial de la ciudad hasta su sumersión final, había durado quizás 6 horas, un parpadeo cósmico, pero suficiente para destrozar cualquier certeza que Harrow tuviera sobre la naturaleza fundamental de la realidad. Las estrellas, ahora lo comprendía, no habían estado del todo bien. La alineación había sido aproximada, pero no perfecta, suficiente para permitir un despertar parcial, pero no la liberación completa. Tila había ascendido, había saboreado el aire del mundo superior tras millones de años de prisión, pero había sido obligada a volver a la latencia por fuerzas astronómicas que no alcanzarían una configuración verdaderamente favorable hasta dentro de años, décadas o siglos, pero había sido suficiente. La entidad había demostrado su existencia más allá de toda duda. Había mostrado a la humanidad, o al menos a los pocos que habían presenciado su surgimiento, la verdad de la insignificancia cósmica, la realidad de un universo poblado por entidades contra las cuales la civilización humana era menos que el moho en una corteza de pan. Y había dejado algo, una cualidad en el aire, una presencia en el agua, una contaminación de la realidad misma que persistiría, extendiéndose lenta pero inevitablemente, preparando al mundo para el momento en que las estrellas se alinearan y los antiguos regresaran para reclamar su antiguo dominio. Él, resuelto, avanzaban con dificultad, por mares que habían vuelto a una normalidad engañosa, con su tripulación destrozada, hombres que jamás hablarían con coherencia de lo que habían presenciado. Varios morirían en cuestión de semanas, con el corazón simplemente dejando de latir, como si la existencia misma se hubiera vuelto demasiado pesada. Otros sobrevivirían físicamente, pero perderían toda capacidad para una vida normal, viviendo en instituciones donde pasarían el resto de sus años mirando fijamente a las paredes y murmurando en ese idioma inefable. El propio Harrow se mantuvo lo suficientemente funcional como para mantener su diario, registrar las etapas finales de su viaje y documentar la lenta disolución de todo lo que lo había convertido en un ser racional. Ahora comprendía por qué Winthrop se había vuelto loco, por qué tantos otros que habían llegado a este conocimiento habían terminado con sus vidas o se habían refugiado en la psicosis. La mente humana había evolucionado para percibir un mundo de escala cómoda y causalidad comprensible. Enfrentarse a la verdadera inmensidad y la terrible indiferencia del cosmos, comprender visceralmente que la humanidad existía como un accidente, temporal en un universo gobernado por entidades incomprensibles, era experimentar un shock ontológico del que quizá fuera imposible recuperarse. Mientras navegaban hacia el este, adelantándose al tsunami generado por los movimientos de Ktila, Harrow experimentó una extraña dualidad de conciencia. Una parte de él seguía siendo profesor de lenguas clásicas, intentando aplicar rigor académico a fenómenos inexplicables. Pero otra parte, una parte que había sido tocada por la conciencia de la entidad, había experimentado una transformación fundamental. Ahora podía percibir aspectos de la realidad que antes habían sido invisibles. Podía percibir la verdadera debilidad de las barreras que separaban las dimensiones. Podía sentir los lentos movimientos cósmicos que finalmente traerían el apocalipsis final. Las estrellas seguían equivocadas, pero se movían.
Lenta e inexorablemente, a lo largo de lapsos de tiempo que verían nacer y morir generaciones, se deslizaban hacia la configuración que permitiría el regreso de los antiguos. Y cuando ese día llegara, cuando las estrellas alcanzaran una alineación perfecta y los sellos fallaran por completo, Reliat se alzaría para siempre de su tumba submarina. Ictila emergería no solo por horas, sino para siempre. Y la humanidad aprendería lo que significaba vivir bajo el dominio de seres cuyo poder y conocimiento reducían todo logro humano a patéticos torpes. «Estamos vivos», dijo McTavish una noche mientras se acercaban a aguas sudamericanas. «Contra toda lógica sobrevivimos». ¿Significa eso algo, profesor? ¿Sugiere que quizás no estábamos destinados a perecer, que nuestro propósito es dar testimonio, advertir a los demás? Harrow consideró esta pregunta con los fragmentos de racionalidad que le quedaban. «Sobrevivimos», dijo finalmente, «porque pasamos desapercibidos. Se nos permitió vivir de la misma manera que un hombre que pasa junto a un hormiguero no se molesta en aplastar cada insecto. Y nuestra supervivencia tiene un propósito. Seremos los precursores, las voces que claman en el desierto, descartados como locos, pero sembrando semillas de conciencia en la conciencia colectiva. Cuando llegue el despertar final, la humanidad habrá recibido una advertencia, por críptica y descreída que sea. Ahora somos agentes de los antiguos, McTavish, por muy renuentes que estemos. Nuestro testimonio preparará al mundo para su perdición». El capitán no respondió. Su silencio sugería que reconocía la verdad en las palabras de Harrow y la encontraba insoportable. Hablaron poco durante las semanas restantes del viaje, cada uno absorto en la contemplación privada de los horrores presenciados y las implicaciones comprendidas. Resuelto, finalmente llegó a puerto, y su tripulación se dispersó hacia destinos que Harrow nunca conoció. Regresó a Arkham, a su estudio, a la tarea de recopilar su investigación de forma exhaustiva mientras su cordura aún le permitiera tales esfuerzos. El regreso de Harrow a Arkham a finales de diciembre de 1923 marcó el inicio de su descenso definitivo al abismo, de la locura que se había cobrado la vida de tantos que se habían aventurado demasiado en el conocimiento prohibido. El profesor que sus colegas recordaban, erudito, jovial, dotado de un humor amable y rigor académico, ya no existía. Lo que regresó a habitar su hogar solo guardaba un parecido físico con Alden Harrow. Su mente había sido reescrita fundamentalmente por la exposición a verdades demasiado vastas para que la conciencia humana pudiera asimilarlas. La señora Abernathy, quien había mantenido la casa durante su ausencia a pesar de su considerable inquietud, echó un vistazo al rostro de su jefe y lo despidió de inmediato. Lo que vio en sus ojos, una cualidad de conciencia que trascendía y anulaba la conciencia humana normal, la convenció de que permanecer a su servicio representaba un peligro tanto para el cuerpo como para el alma. Partió en una semana, y Harrow no intentó encontrar un reemplazo. No necesitaba sirvientes, ni compañía, ni conexión con el mundo terrenal que había dejado atrás irrevocablemente. Su estudio se convirtió en un monumento a la obsesión. Toda superficie disponible estaba cubierta de papeles, diarios, mapas, cartas astronómicas, bocetos de geometrías imposibles. Las paredes lucían dibujos adicionales creados durante noches de insomnio, representaciones al carboncillo de Reliat y su terrible habitante, que poseía una energía frenética que rozaba la posesión. El aire de la habitación se volvió viciado y denso con el olor a libros viejos, cuerpos sin lavar y algo más. Una sensación de decadencia o corrupción que parecía emanar de los propios papeles, como si el conocimiento que contenían poseyera propiedades físicas contaminantes. Harrow escribió de forma continua y compulsiva, registrando cada detalle de su investigación, su viaje, su encuentro con Ktila. El manuscrito alcanzó una extensión extraordinaria. Cientos de páginas de letra apretada, interrumpidas ocasionalmente por fórmulas matemáticas, cálculos astronómicos o fragmentos de ese lenguaje inefable que había infectado sus sueños. Comprendió que estaba creando un testamento, una crónica exhaustiva de la inminente fatalidad de la humanidad que serviría de advertencia a las inteligencias que sobrevivieran al apocalipsis venidero, o quizás como explicación a los propios antiguos de cómo una especie había descubierto sus secretos. Pero los sueños continuaban, más vívidos que nunca. Cada noche recorría las calles de Reliat, ya no como observador, sino como algo que se acercaba a ser un habitante. Podía navegar por las imposibles geometrías de la ciudad, pues su conciencia se había adaptado a percibir espacios que desafiaban los principios euclidianos. Y ya no estaba solo en estos vagabundeos nocturnos. Otros soñadores compartían el espacio, almas gemelas tocadas por la conciencia de Ktila, todos atraídos por la conciencia continua del dios durmiente, incluso mientras yacía latente de nuevo bajo las aguas del Pacífico.
Estos caminantes oníricos se comunicaban, aunque no a través del lenguaje. Impresiones y emociones fluían entre ellos, creando una conciencia gestalt que Harrow reconoció como preparación. La entidad cultivaba a sus adoradores, moldeando mentes que servirían de conductos cuando llegara el momento del despertar completo. Algunos aceptaron este papel con entusiasmo, glorificándose de haber sido elegidos como instrumentos de la transformación cósmica. Otros, como Harrow, resistieron aún reconociendo la inutilidad de la resistencia. Estaban atrapados en el pozo gravitatorio de una conciencia tan enorme que la voluntad individual perdió su significado. La desaparición de Harrow en marzo de 1924 fue interpretada por la mayoría como la conclusión previsible de un trágico caso de obsesión académica que culminó en locura. Yo mismo albergaba dudas sobre la veracidad de su relato, sospechando que efectivamente había sufrido algún tipo de crisis nerviosa durante su viaje por el Pacífico y que sus escritos posteriores representaban un elaborado delirio más que documentación objetiva. Confieso que archivé el manuscrito más por aprecio a las contribuciones anteriores de Harrow a la erudición clásica que por la convicción de que su obra final tuviera un valor genuino. Sin embargo, ciertos acontecimientos me han obligado a reconsiderar esta evaluación. Desde 1924 he estado recopilando informes, inicialmente como un ejercicio puramente académico, de fenómenos que coinciden de forma inquietante con las predicciones de Harrow. La evidencia se ha acumulado, a tal grado que me resulta imposible mantener una distancia escéptica. Artistas y escritores de todo el mundo civilizado han comenzado a producir obras que representan ciudades, submarinas de arquitectura imposible, a menudo con una notable consistencia en los detalles a pesar de la falta de contacto entre sus creadores. La literatura psiquiátrica documenta un aumento de casos de pesadillas compartidas entre pacientes no emparentados, visiones de entidades submarinas y estructuras ciclópeas que coinciden con las descripciones del manuscrito de Harrow. Y lo más inquietante son los informes de marineros que han encontrado anomalías en el Pacífico Sur, islas que aparecen brevemente y luego desaparecen, perturbaciones en el agua que sugieren el movimiento de enormes masas en las profundidades y las persistentes quejas de sueños extraños que afligen a las tripulaciones, que se aventuran en regiones específicas del océano. También he observado ciertos desarrollos astronómicos. Las estrellas de hecho se están moviendo hacia configuraciones que según los cálculos de Harrow serían significativas. Colegas en ese campo han observado fenómenos inusuales, sutiles cambios en las posiciones celestes que se salen ligeramente de los modelos predictivos estándar, como si alguna fuerza impulsara el cosmos hacia alineaciones específicas. Lo más inquietante fue un incidente ocurrido el mes pasado. Un barco pesquero de Innsmouth regresó con una captura que incluía, entre especímenes normales, varias criaturas que ningún ictiólogo que consulté pudo identificar. Estos seres, pues dudo en llamarlos peces, poseían características que parecían diseñadas para la existencia en aguas profundas, pero se encontraron a profundidades relativamente bajas. Su anatomía sugería adaptaciones a presiones y condiciones que no deberían existir en niveles oceánicos accesibles. Y al ser fotografiados mostraban un inquietante parecido con las razas de sirvientes descritas en ciertos textos prohibidos, criaturas supuestamente diseñadas por los antiguos para cumplir diversas funciones en sus ciudades submarinas. He mantenido correspondencia cautelosa con otros, académicos que tienen acceso a materiales similares, hombres de ciencia que han encontrado en sus propias investigaciones indicios de fuerzas cósmicas más allá de la comprensión humana. Ninguno habla abiertamente, por temor al ostracismo profesional o algo peor. Pero con un lenguaje codificado y una redacción cuidadosa, reconocen patrones consistentes con la tesis de Harrow. Algo se agita en las profundidades. El durmiente, si es que tal entidad realmente existe, se está elevando hacia la vigilia una vez más. ¿Qué medidas deberían tomar los académicos responsables ante tales posibilidades? Publicar abiertamente invitaría al ridículo y a la destrucción profesional. Sin embargo, permanecer en silencio mientras se aproxima una catástrofe cósmica parece inadmisible. Me encuentro atrapado entre deberes, con la verdad, con la cordura, con mi propia seguridad y reputación. Por lo tanto, he decidido preservar el manuscrito de Harrow a perpetuidad, asegurándome de que sobreviva pase lo que pase. He hecho múltiples copias, depositándolas en archivos de todo el mundo civilizado y confiándolas a personas cuya discreción considero fiable. Si las predicciones del profesor resultan acertadas, si las estrellas logran su fatal alineación y los antiguos regresan para reclamar el dominio de la Tierra, entonces quizás estos documentos sirvan de explicación, si no de consuelo, a cualquier conciencia que sobreviva para leerlos,
¿Y si el relato de Harrow representa simplemente una locura elaborada? Entonces estos documentos se convierten en curiosidades históricas, ejemplos de cómo incluso mentes brillantes pueden verse arruinadas por la obsesión. Dejo a las generaciones futuras la tarea de determinar qué interpretación es la verdadera. Apuntaré un último detalle que me ha causado considerable inquietud. Hace 3 noches tuve un sueño tan vívido que dudo en clasificarlo como una simple fantasía nocturna. Me encontraba caminando por calles de piedra verde negruzca, subiendo escaleras diseñadas para gigantes, acercándome a un templo cuyas puertas estaban entreabiertas. De dentro provenía un sonido, una respiración, una pulsación, un ritmo que parecía resonar con los latidos de mi corazón. Y sentí, con terrible certeza, la presencia de una conciencia observándome, reconociéndome, reclamándome como suya. Desperté bañado en sudor frío, con el corazón acelerado y la mente llena de impresiones que no puedo expresar adecuadamente. Y entendí en ese instante por qué Harrow no había podido detener sus investigaciones a pesar de reconocer el peligro. Una vez tocado por esa conciencia, una vez rozado por la periferia de esa vasta y terrible inteligencia, uno no puede volver a la cómoda ignorancia. Estamos marcados, quienes hemos vislumbrado la verdad. Somos instrumentos a la espera de ser activados, voces preparadas para anunciar el regreso de nuestros antiguos maestros. Las estrellas continúan su lento pero inexorable movimiento hacia la alineación. Los sueños se propagan como un contagio entre las mentes susceptibles. Y bajo el Océano Pacífico, en una ciudad que ha esperado durante épocas incalculables, el durmiente se remueve en su tumba, despertando con la paciencia de lo inmortal y la inevitabilidad de la ley cósmica. No sé si permaneceré cuerdo lo suficiente para presenciar el despertar final. Quizás sea una misericordia, pero he hecho lo que he podido para preservar el registro, para asegurar que cuando llegue el fin, y llegará, la humanidad no entre en esa oscuridad completamente desprevenida, que todos los dioses que existen más allá de los antiguos tengan piedad de nuestra especie.